¿Cuál ha sido el vehículo más caro que tú has vendido? Ese vehículo andaba en 2 millones y pico de dólares. Ese MS-20, yo se lo vendí a Santiago Matías. Esta es la casa de automóviles en la República Dominicana y del Caribe. Yacer González. Una persona que verdaderamente es digno de admirar. El que más sabe de vehículos exóticos. CEO. Cleaner Studio. Los autos de lujo más costosos en República Dominicana. Las fábricas no estaban produciendo, estaban cerradas. Estábamos comprando carros usados para revenderlo como hicimos al principio cuando nacimos. El enfoque mío siempre fue, yo sé que es algo momentáneo, pero tengo que trabajar para mantener o superar esos volúmenes de ventas que alcanzamos en esos años. ¿Cómo se creó este imperio? La época en la que yo abrí Cleaner, que los primeros 3 o 4 años fueron terribles. Ese patio se llegó a ver vacío. El mejor consejo es no tirar la toalla. Tú no tenías miedo. Nunca tuve miedo. Yo le voy a dar con todo porque esa es mi visión. No era muy aceptada aquí y muy bonita y compleja a la vez. Cuando yo empecé a adquirir educación financiera, eso me catapultó. Yo fundo esta empresa con 24 años. Cuando yo compré ese carro y me tiré una foto con él y la subí, la gente me llovía para que se lo vendiera. El que aguanta una empresa nueva y sobrevive, si es organizado, es disciplinado y puede tirar para adelante. Yo me voy a llevar el Porsche, pero eso es un placeholder para el salto al Ferrari. Toma. Eso está hecho. Fíjate qué interesante, Ernesto. En el 2020 yo pude comprar mi primer carro, vamos a decir, de alta gama, ¿no? Y recuerdo que fue un Audi, un A5 Sportback S-Line. Tú me lo recomendaste porque en Toronto, cuando llegaste, estaban bien populares. Y ya ser ahí, conozco a este gran empresario. Creamos una amistad. Y a raíz de eso, empiezo a manejar carros de alta gama. He ido evolucionando. Pero desde que vine en ese momento, que fue básicamente en la pandemia, yo me preguntaba, wow, esta es la casa básicamente de lujo de automóviles en la República Dominicana y del Caribe. ¿Cómo se creó este imperio? Hoy estamos acá con Yacer, CEO de Cleaner Studio. Una persona que hoy vamos a contar su historia, vamos a conocer sus inicios, cómo ha creado este imperio, qué planes a futuros tiene. Sabemos que es un empresario bien holístico que tiene diferentes, digamos que vertientes y verticales. Así que conozcamos un poco de Yacer. Gracias, hermano, por permitirnos estar aquí en tu casa. Dios te bendiga, hermano. Amén, amén. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresar todo lo que ha sido el surgimiento de esta historia, tanto a su público como también a un público muy amplio que tenemos nosotros como Cleaner Studio y también a nivel personal, que tiene muchos años pidiendo que se cuente la historia. Hay muchísima gente que me lo ha pedido. Y yo siempre he estado un poquito entre el día a día y eso, sí, después esto y el otro. Pero como yo siempre no hemos caído muy bien, no es que las otras personas que me lo han pedido no me hayan caído bien, pero sí, hicimos clic desde el momento que tú volviste al país. Sí. Me contaste que habías vuelto, habías terminado tus estudios y eso, a emprender. Me compraste tu primer auto en ese momento, que fue un Audi A5 Sportback S-Line. Y yo dije, este joven tiene futuro también. Nos pusimos a hablar mucho y eso, sobre todo del trading, que es algo que siempre me ha interesado. Incluso yo te conté en un momento que en la pandemia, cuando estábamos confinados, yo me puse a curiosear y la verdad es que me gustó bastante. Si hubiese tenido más tiempo, me hubiese dedicado un poquito a eso, quizá un par de horas a la semana, sí, porque sí, es algo muy bonito, muy interesante, algo apasionante, sobre todo para el amante de lo que es la economía, las empresas, el emprendimiento, y todo el que lleva eso en la sangre, siempre ha tenido una curiosidad por saber lo que es el trading y ese tipo de cosas. Sí. Entonces, nada, muchísimas gracias por tomarme en cuenta para mostrar aquí en su prestigioso podcast lo que es esta historia. Vamos arriba. Aquí estoy para lo que ustedes quieran preguntar y saber, lo que quieran mostrar. Bueno, Ernesto Omar, podcast de Titán, ¿eh? Ay. No, yo creo que Yacer es un nombre que de cada 10 dominicanos, 8 lo conocen.
Los otros dos no sé qué andan buscando, qué tipo de información usualmente Ya les llegará. Ya les tienen llegará. acceso. Sí. Y es porque tú has posicionado tu marca en una industria de bastante interés a nivel local e internacional, Sí. que es la industria de coches exóticos. Y muy bonita y compleja a la vez. Sí. Es una industria bastante interesante, donde todos los días tenemos algo que aprender. Todos los días hay una novedad. Yo incluso comentaba con un amigo ayer que me dijo, oye, vamos a desarrollar ese canal de YouTube porque que aquí tú tienes novedades todos los días y aquí hay algo que mostrar que en Latinoamérica no tenemos a nadie que lo pueda mostrar. Y le dije, sí, vamos a darle cariño a eso y vamos a darle para adelante. Y la verdad que humildemente tenemos mucha variedad para ofrecer al público dominicano. Nuestro país nos ha interesado siempre desarrollar tanto para nosotros como empresa, como para el público en general, que pueda contar con una variedad de autos en el sector automotriz que la verdad sea bastante interesante para el que ande buscando tanto un primer auto como un auto deportivo, un vehículo comercial para su empresa y todo en general, ¿tú entiendes? La gente a veces nos conoce por los vehículos deportivos, pero en realidad nosotros vendemos de todo. Ahora mismo aquí deben de haber ballpark 10 millones de dólares en vehículos. Sí. Pero ¿dónde inicia Yacer? ¿En qué año? ¿En qué ciudad o pueblo del país? ¿Y qué finalmente te dirigió hasta donde tú estás ahora mismo? Fíjate, eso es lo más interesante de la historia. Para muchísima gente que me conoce, yo soy de Constanza. Yo crecí en Constanza y estuve allí hasta los 16, 17 años. Soy hijo de un inmigrante español, una madre dominicana. Mi papá era un empresario de allá de Constanza. Lamentablemente murió de cáncer. Wow. Cuando yo tenía 20 y pico de años, 22, 23 años. Y yo crecí bajo un ejemplo de trabajo constante, de esfuerzo, porque mi papá llegó al país bajo el intercambio cultural que tenía en ese momento el dictador de España, Franco, con Trujillo aquí. Wow. Aquí llegaron diferentes etnias y diferentes culturas. Precisamente en Constanza había una colonia japonesa, una colonia española y muchas culturas mezcladas, entre ellas la española, que es de donde yo vengo. En realidad es algo muy bonito porque fue gente que vino a surgir desde abajo, a crear lo que tuvo desde cero. Entonces yo, a los 6, 7 años, ya yo sabía lo que yo quería, ya yo había descubierto mi espíritu emprendedor. Para todo aquel que me conoce desde Constanza, a los 7, 8 años ya yo andaba, como se dice así en buen dominicano, encaramado en la cama de un camión, regando provisiones, sí, porque mi papá tenía múltiples negocios. Teníamos negocios de mayorista de provisiones, él tenía agricultura, allá teníamos la distribución también de la Pepsi Cola, Coca-Cola. Mi hermano todavía conserva la Coca-Cola para esa región del país. Y nada, también teníamos un negocio muy parecido a este. Lo único que no tenía la venta de vehículos, pero había el car wash, que es el detailing que tengo aquí. Había repuestos de vehículos, que la mayoría de los repuestos que se vendían eran de camiones de Daihatsu y ese tipo de camiones, camionetas, que era lo que se usaba en ese momento. Y también había restaurantes. Ya yo a los 15 años estaba al frente de ese negocio. O sea que de ahí viene ese know-how de Morgans, por ejemplo. Exacto, sí, se desarrolla ahí. A los 17 años, yo decido irme a estudiar a España. Okay. Entonces, allá hice mi maestría en dirección de empresas y empecé lo que fue comprar y vender vehículos de manera informal. Pero ¿Tú siempre fuiste estudioso? Sí,
Sí. ¿Tú estudiaste aquí en la universidad? No, ¿O allá también, Hiciste todo, sí. la universidad Sí. y luego hiciste la Y maestría en allá la mismo. maestría, sí. En el ¿Cuántos interín, años viviste yo allá? duré 7 años allá. Sí. Wow. ¿Cómo cambia, 7. ¿Cómo cambia tu mentalidad? Porque fue de Constanza ¿a dónde? ¿A qué ciudad? A Barcelona. Sí. Ok. Mi papá aquí a este país vino solo. Toda la familia estuvo siempre allá. Entonces, cuando yo fui allá, fui bien acogido porque toda la familia estuvo allá. Tu y yo familia llegué es de Cataluña. Somos de Burgos, pero casi la mayoría vive en Barcelona. Ok. Y en Galicia. En Excelente. Burgos queda muy poca persona. O sea, muy pocos integrantes de la familia. Pero quien me recibe a mí es un tío mío en Barcelona. Y yo llegué como si fuera a mi casa. Como si hubiese llegado a mi casa. Lo único que inmediatamente empecé a estudiar, pero también a trabajar. Porque ese espíritu emprendedor que yo tenía, que por ejemplo, como te comenté al principio, yo andaba en un camión a los 8 o 9 años. Mi papá era mayorista de provisiones, como te dije, y fue el fundador de la primera asociación de comerciantes de esa región. Y yo siempre vivía viendo ese espíritu emprendedor. Por ejemplo, cuando yo pasé el curso de 8º a 1º bachillerato, yo me fui a estudiar de noche con los adultos. Yo Para era el poder trabajar en único la mañana. joven que estudiaba, o de los pocos que estudiaba con las personas que ya eran envejecientes o que eran adultos Una escuela mayores. nocturna. Escuela nocturna. Y dije, no, yo voy a estudiar de noche porque yo necesito, terminé bachillerato de noche, a mí se me está haciendo tarde, yo necesito producir dinero, necesito ponerme a trabajar, estar con mi papá, atender negocios. ¿Y había alguna necesidad familiar detrás o era simplemente tú No, que querías? simplemente emprendimiento. Y te apoyaban 100% Incluso en a esas veces mi decisiones. mamá me decía, no, tú no lo tienes que hacer, esto y el otro. Pues, apoyo siempre, pero eso salió así. Por eso viene que yo fundo esta empresa con 24 años. Y cuando tú llegas, Yacera, allá a Barcelona, y que era lo que te comentaba hace un momento, ¿cómo cambia, oye, tu visión del mundo? Pues, a mí me pasó cuando yo salgo de este país por primera vez y yo veo, bueno, y viajaste al continente más viejo, ¿no? Y te tocas con esta sociedad, esta cultura, esta diversidad, muchísimo más avanzado a nivel de negocio. Barcelona es un hub empresarial en Europa, Sí. sobre todo por el puerto, y es bien avanzado a nivel de emprendurismo. ¿Cómo cambia esa perspectiva tuya del mundo? Gracias a Dios que yo, desde que estaba muy pequeño, siempre anual, cada 2 años, salía de vacaciones y ya tenía lógicamente de Ya. vacaciones no es lo mismo que tú irte a vivir, pero ya tenía como una visión un poquito de lo que era una gran ciudad, ese tipo de cosas. Previamente, una vez fui a Estados Unidos a vivir con un hermano mío que duré casi 1 año viviendo allá, cuando terminé bachillerato, antes de decidirme ir a España. Y fui abriendo un poquito lo que es la mente, adaptándola a lo que es trasladarse a una gran ciudad, viniendo de un pueblo donde todo está un poquito limitado, Ujú, ujú. ¿entiendes? Y nada, yo entiendo que ayudó mucho esa cultura que había ya, sobre todo en la universidad, que hay una mezcla de muchísimas... Una diversidad, ¿no? Una diversidad, sí, de muchas nacionalidades. Sí. Ok. Entonces, va un poco a favor que tú te encuentres con personas de diferentes países, sobre todo latinoamericanos, van mucho a estudiar allá. Muchísimo. Y como que eso te hace la vida un poquito más fácil, aparte de que yo caí a vivir con un familiar. Que lógicamente, en menos de 1 año y pico, ya me fui a vivir solo. Y la verdad es que fue una gran experiencia. Fue una gran experiencia. Y eso ha colaborado mucho y ha incidido mucho en lo que yo soy hoy. Porque la experiencia que tenía de haber trabajado desde niño en Constanza y haber tenido una visión de lo que son los negocios y eso por la familia, mezclado a todo lo que yo vi en esa gran ciudad, cuando yo vine aquí a fundar esta empresa, yo tenía una visión que no era muy aceptada aquí en cuanto al crecimiento y ese tipo de cosas, pero sí la apliqué y hoy en día la gente puede decir, wow, mira lo que es Cleaner Studio. Y una pregunta, tú estando allá, para nosotros poder remontarnos, tú estando allá en Barcelona, estás estudiando ya tu maestría en dirección empresarial. Sí. ¿Algún negocio que hiciste allá? ¿Algo que empezaste a emprender allá?
para moverte económicamente. ¿Qué tú emprendiste en Barcelona? ¿O simplemente te dedicaste 100% a estudiar? No, mira, si tú supieras que en el tiempo libre que yo tenía, yo siempre pasaba por una calle cuando iba a estudiar y me hice amigo de un joven que hoy en día me visita aquí, que era el hijo de un gran empresario de allá. Ellos eran dueños de un taller. Ok. Y yo siempre me paraba y decía, mira, en República Dominicana yo tengo eso mismo. Él decía, sí, tú tienes eso mismo, pues venme a ayudar. Ven para acá, ven a trabajar conmigo. Y yo me puse a trabajar con él en el taller. Entonces después, al poco tiempo de trabajar ahí, yo le dije, ya en ese momento mi esposa se había ido conmigo a estudiar para allá. ¿Eran esposos o eran Oye, esta novios? historia. No, nosotros nos conocimos en Constanza casualmente el mismo mes que yo me iba a vivir para Barcelona. Ay, 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 2 o 3 ay, meses antes. Y ¿Te cuando fuiste enamorado? Yo me fui a vivir para Barcelona. Yo me fui enamorado. Me fui enamorado, mi hermano, sí. Cuando yo empecé mi vida allá a estudiar y eso, no nos desconectábamos. A los 8 o 9 meses yo di un viaje para acá a verla porque yo no aguantaba. ¿Entiendes? Y entre nosotros nos pusimos de acuerdo. Ella tenía 19 años y yo 20. Wow. Y la convencí de que le dijera a su familia que ella se iba a vivir conmigo para allá y que no íbamos a casar. ¿Tuviste que ir a la casa de los Ella, viejos y presentarte? sí, recién estaba ya casi para su segundo año de diseño de interiores en APEC. Y cuando le dijimos eso a la familia de ella, eso fue, ya tú sabes. Un caos. Ahí show. pasó de todo. mi hermano. Yo tuve que ir con una calculadora a explicarle al papá cómo yo iba a mantener a esa muchacha allá y cómo yo iba a pagar sus estudios para que ella terminara su licenciatura en diseño de interiores y una maestría. Lo pude demostrar. En ese momento yo regresé a España, nos casamos en lo que le salían los papeles y ella a los pocos meses se fue conmigo a vivir para allá. Porque tú tienes la nacionalidad española por Sí, parte de claro, tu padre. por parte de mi padre, sí, exacto. Y mis hijos también. Entonces, Ahora tú fuiste enfocado, Yacer, porque mira, llega a Barcelona sí, joven. ahora cuando hago una retrospectiva en mi mente de lo que pasó en ese momento, yo digo, wow, con 20 años la verdad que estábamos Tú estabas enfocado. Estábamos porque enfocados, Llega a sí. Barcelona joven. Vamos a decir con y esta una palabra, ciudad tan rápida, ya tú sabes, rápida. que no duerme. Y con este sazón Y dominicano. con este sazón pues, dominicano. Tú bailas de sí, todo. Sí, sí. Tú eres elocuente. Se me metió el catalán rapidísimo. Y ya tú sabes. Y esa es todavía tu actual esposa. Claro, sí. Búscame a Edith por ahí. Que venga Edith. ¿Dónde anda? Ella Llámala. yo la vi trabajando. Para que la vean. Sí, ella trabaja. viene ahora un momento y la Yacer, presentamos. y estando en Barcelona, que tú tienes aeropuerto internacional que llega a cualquier parte en Europa, ¿qué viajes tú hiciste allá que también te permitieron como expandir tu mente un poquito Esa más? es una pregunta buena. 0. Ningún No viaje. saliste de España. 0. Eso fue Trabajo, estudio, trabajo, y estudio. estudio y ahí guardado. Incluso, hay unos jóvenes que son muy amigos míos y viven allá. Ellos no se van a sentir mal por lo que yo voy a decir, porque ocurrió exactamente así. En la empresa que te dije, el taller que entré a trabajar primero, yo le conseguí un contrato de trabajo allá y ellos fueron para allá. Incluso ya viven allá, se casaron con español allá y tienen sus hijos allá y me visitan. Y esos tigres desde que llegaron allá el primer mes ya eran españoles, hablaban con la Z y eran más españoles que Mira yo. quién está ahí. ¡Ey, ven! Ven por aquí. Mírenla aquí. Ven, que te quieren presentar un momentico. Mírenla aquí. Él pregunta, dice, ¿y esa es tu actual esposa? La que... Saludos, hola, ¿cómo están? Hola, Hola, hola. su esposa. Qué placer Mucho tenerte por gusto. acá. La que Nos se- están la- contando Me está contando, sí, así me dijeron. la la historia que de se fue a amor. España. La historia de amor. Que Así fue... comenzó. De verdad que fue a tu casa y con una calculadora le dijo a tu padre, mira, Sí, esto se va a así lograr y mismo esto se fue. va a lograr. Así mismo fue. Él fue con una calculadora y le dijo a mi papá, no se preocupe, que yo tengo todo esto fríamente calculado. Le salió la Así mismo, calculadora. ya salieron confía en la los visión. cálculos. Nosotros estábamos jovencitos. Calcúlate que eso fue como en cuánto, el 2005. 2003 por ahí. Bueno, sí, comenzamos en el 2003. pero en el 2005 fue que nos fuimos. Eso sí. O sea, nosotros éramos, Te fuiste tú porque ya yo estaba allá. yo 19 años y él 21, imagínate. Nosotros Ahora, qué comenzamos hermosa desde pareja. pequeños. Sí, Qué gracias, hermosa gracias. pareja. De verdad Ya, juntos y tenemos casi más de la mitad de la vida conociéndonos porque él tiene 40
O sea, comenzamos los 20. Lo reveló por acá, la edad de Yaceri. Sí. No, Recién pero- cumplido. No, pero bien, nos sentimos se bien ve con los bien. 40. No, ustedes son muy bombosos. Que Dios siga Gracias. bendiciendo ese matrimonio y toda Sí, la Dios los familia. bendiga. Son un ejemplazo. De verdad que Así sí. es. Sigan bien. Te amo, mi Que amor. no es casualidad la realidad actual de Yaceri y su familia. Hombre enfocado, hombre trabajador, hombre que llega. Casualmente ella y yo nos conocimos porque los padres de ella y unos amigos tenían una casa de veraneo en Constanza. Ella es de aquí de la capital. Ellos iban los fines de semana a pasarse el fin de semana en Constanza. Primero se hizo amiga de mi mamá. Ella y la hermana y las amigas, porque pasaban todos los días por el frente de mi casa. La cabaña estaba cerca, la de ellos. Y entraban ahí a hablar con mi mamá, a tomar café. Y yo a tiempo llegando y viendo estas señoritas ahí hermosas, sentadas, hablando con mi mamá. Y un día me puse a curiosear. Digo yo, pero esta va a ser la mujer mía. Estaba claro desde el primer minuto. Sí, del primer día. Y hasta ahora, felizmente, sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, remontando a la historia de los amigos que fueron taller, sí. y empezaron del taller, que hablaban con la Z. Exacto, volvemos a ese punto. Ella cuando terminó su maestría, antes de terminarla, entró a trabajar en el Corte Inglés. ¿Sabes Sí, el Corte sí, Inglés? claro. Pero ella ya trabajaba en el departamento de baños y cocina, diseñando todos los baños y toda la cocina y haciendo los proyectos al que quería remodelar su apartamento. Y yo en ese momento ya había entrado a trabajar en Mergil Loseña. ¿Conoces la marca de hombre? Claro. El Mergil Loseña. Bueno, yo terminé siendo subdirector de una tienda ya. Y en ese momento nosotros llegamos a un acuerdo y dijimos, no, vamos a vivir con un sueldo, con la mitad de uno si podemos, y vamos a ahorrar el que más gane y también lo que se pueda del otro. Es una buena Y estrategia de duramos pareja. tiempo ahí. En ese momento el euro estaba muy caro aquí porque había un gobierno que no sé, estaba bastante, el cambio estaba muy caro. Y cuando tú mandabas 10,000 euros para acá, ya tú sabes, o 20,000. Y la tasa también, poner el dinero aquí a plazo fijo en ese momento, te daba un rendimiento que tú pagabas la cuota ya y te sobraba dinero. O sea, que podías tomar préstamo allá e invertir aquí. Invertirlo aquí y tú pagabas la cuota ya y te sobraba y te dinero. quedaba una Sí, rentabilidad. Sí. Free money. Sí, exactamente. Y eso lo hicimos por unos años. Y luego ya, al principio yo intenté poner el negocio allá. Pero por la burocracia y ese tipo de cosas, se me hizo Y imposible. los impuestos. Son muchos impuestos, muchos permisos. Incluso nosotros hicimos el ayuntamiento allá para tú tener una empresa. Te exige que tú hagas una mini carrera, un curso en el ayuntamiento donde tú, como si fuera prueba de universidades y todo, tienes que estudiar para tú demostrar que puedes dirigir una empresa, puedes dirigir personal y todo ese tipo de cosas. Y nosotros hicimos todo eso, pero cuando llegamos al punto del permiso, no se hace muy difícil porque tú tienes que... No te aprobaron tu permiso. Se podía aprobar. El tema era el costo económico, porque tú tienes, por ejemplo, que rentar el local por un año y pico, para que solicitar un permiso y si te dicen que no, tú perdiste ese dinero de la renta. Que Y no son baratos los locales en Barcelona. En ese momento tú rentar un local para poner un negocio como parecido a lo que yo tenía en principio aquí, que era menos de la mitad de lo que tengo ahora, eran 10, 12,000 euros al mes. Y ya tú sabes, esperar un permiso, tú pagando para que te digan que no después, o que sí puede ser, y luego de ahí empezar a construir ese tipo de cosas se hacía muy cuesta arriba. Y ahí decidimos venir para acá. Yo digo, no, pero lo único que yo, en vez de en Constanza, porque en los pueblos es muy limitado, tanto el personal, también tú tienes menos clientes, menos posibilidad de crecimiento. Sí, Yo el dije, mercado no, es más yo voy a Sí, hacer sí. lo que yo tenía en un principio cuando era jovencito allá, pero también con el tema de la venta de los vehículos, que como te dije al principio, yo compraba y vendía vehículos allá en Barcelona de manera informal, pero le cogí el timing al asunto. Me enamoré de lo que es la venta de los autos y eso. Y lógicamente, después que pusimos el detailing aquí, con el bar y eso, al principio no se pudo arrancar con los carros porque se gastó prácticamente casi todos los ahorros que teníamos construyendo el detailing y eso, el presupuesto que teníamos se duplicó y ya tú sabes, pero logramos arrancar.
¿Qué año fue ese, Yacer? Eso fue final de 2007, principio de 2008. Hace 16 años. Vamos a cumplir ahora 16 años aquí. Aquí en la 27. Sí, aquí mismo, en el mismo local. Bárbaro. Yacer, tú sabes que a mí me sorprende mucho porque tú no tenías miedo de estar pivoteando, de irte, nunca, de volver. Nunca tuve miedo. Tú estabas muy claro ya de lo que Nunca tú tuve querías. miedo. ¿Y había algún tipo de educación, aparte de la universidad, que tú, digamos, que buscabas para alimentarte intelectualmente? Digamos, ¿tú leías algún tipo de libro? Lógicamente, de mi venta? hermano. Yo tuve una época, bueno, todavía leo, pero sobre todo la época en la que yo abrí Cleaner, que los primeros 3 o 4 años fueron terribles. De ahí es que yo digo que el que aguanta una empresa nueva de 3 a 4 años y sobrevive, ya si es organizado, es disciplinado y trabaja y es enfocado, puede tirar para adelante. En esos 4 años yo llegué a grados de desesperación y todo, que yo, gracias a Dios, venían muchos clientes aquí que en ese momento leían mucho. Conocí a Juan Carlos de Invierte en Ti. de Invierte en Ti, conversábamos muchísimo, durábamos tardes enteras ahí, él me recomendaba muchos libros y yo los leía todito, y de ahí se me metió una fiebre de leer libros de economía, de emprendedurismo, de finanzas, de negocios. ¿Qué libro de eso digamos que, como decimos coloquialmente, te fundió el coco? O sea, que tú dijiste, Mira, wow, este libro realmente me impactó. Sí, el primero que él me dijo de entrada, oye, vamos a empezar por aquí, fue uno de John Maxwell y también Padre Rico, Padre Pobre. De Kiyosaki. Es de Kiyosaki, sí. Entonces después yo vengo de Orlando en un viaje que dimos, estaban en el aeropuerto de Orlando, sí, y encontré el libro que hizo Donald Trump con Robert Kiyosaki. El toque de Midas. Midas. Sí, ese mismo. Ese libro es duro. Ese libro es duro, ese libro ahí fue, mira, me engranó. Ahí fue que yo empecé y dije, no, yo me voy por aquí. Mi hermano, cuando yo empecé a adquirir educación financiera leyendo, eso me catapultó a mí. Porque ya todo yo lo veía en base a lo que yo leía. Todo. ¿Cuál fue ese momento en el cual tú montas aquí el detailing en la 27, invertiste, se te va casi el doble, tienes 3, 4 años que el negocio no está escalando, digamos, ¿no? Uh-huh. Te empieza a educar, pero ¿cuáles fueron esos cambios que tú hiciste estratégicos para que el negocio comenzara a hacer un giro, ¿no? Sí. Hacia el crecimiento. Mira cómo inició eso. Yo no he visto en mi vida una época que lloviera tanto como cuando yo abrí ese detailing. Como se dice, cuando una persona está jodida, le llega todo para que se termine de hundir. Oye, aquí llovía diario. Y tú sabes que en un detailing, si llueve, es un problema. Claro. Lo único que me ayudaba es que cuando llovía demasiado, los carros se le inundaban a la gente y llegaban unas recos de carro aquí para que nosotros le desarmáramos el interior, lo secáramos y eso nos ayudaba bastante. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, aquí hay que empezar a hacer cosas como para que la gente no solo venga por lavar el auto. Y ahí es que el bar pasa a ser de un bar a lo que es Morgan's, un restaurante. Hicimos una cocina pequeñita primero. Se puso el tema del laminado de los cristales y todo ese tipo de cosas. Y ya ahí fue la cosa como suavizándose un poquito. Yo siempre me gustaba tener mi carrito bonito y eso. En un principio tenía una CRX y un Accord. Lo tenía Pepillo. Yo veía que todo el que entraba quería comprarme el carro. Y mi esposa también tenía un carrito que lo habíamos comprado con mucho esfuerzo. Y había un amigo que me dijo en ese momento, oye, yo quiero vender esta guagua. Y yo le dije, ok, déjamela aquí, que te la voy a parar adelante con un letrero. Y paramos la guagua ahí adelante con un letrero y la guagua se vendió de un día para otro. ¿Qué guagua era esa? ¿Tu primera Eso era guagua? una Nissan Pathfinder. No, la Pathfinder de él la vendimos después. Era una Nissan Xterra, perdón. Eso es una guagua como de 300,000 y pico ¿Cuál pesos era tu en ese primer momento. carro, Philly? ¿Era algo así? Era una Nissan Patrol. Ah, una Nissan Sí. Patrol, ok. Entonces, cuando yo vi eso, yo vi la comisión que me gané eso. Yo dije, Y no, calculate espérate. cuántos lavados fueron estos. Espérate, pero es que aquí hay un fallo. Le digo a mi esposa. ¿Tú sabes lo que pasó? Al otro día tenía yo el carro de mi esposa
el carro mío, el ACRX con 3 letreros ahí adelante. Y todo el que venía a lavar su carro aquí me decía, ay, yo tengo un amigo que está vendiendo un carro, te lo traigo. Tráelo Ay, para yo acá. quiero vender mi carro, te lo dejo. Ay, esto, ay, el otro. Muchacho, como a los 6 meses estábamos aquí, que no había dónde poner los carros. De la gente que dejaba los carros vendiendo. O sea que tú Y empezaste tenía yo un tema de espacio aquí. ¿Cómo se llama eso? A revender. Sí, pero- consignación. a La gente me consignación. consignaba los Cleaner carros. empezó Sí, a vender carros a sí. consignación. Entonces después llego aquí un sábado a lavar. Un gran amigo que trabaja en otro dealer, que yo le tengo mucho aprecio. Y Arturo se llama. Él va a saber quién es. Y me dice a mí un día, mira, nosotros tenemos muchos carros usados. Yo te puedo vender carros con facilidad. Y a mí lo que me gustaba era poner los carros bonitos en el detailing y ese tipo de cosas. Y yo le dije, no, pero vamos arriba. Y me dice, no, ve y elige 3 o 4 carros y tú me das algo y lo otro me lo va pagando. Y yo, ¿cómo? Y arranqué para allá. Vine como con 5 carros. Pintándole los bumpers, la cosa. Lo ponía Pepillo, lo ponía ahí. Y le ponía su precio. Los carros se me vendían rapidísimo porque lógicamente hasta que no estaba nítido interior y exterior, yo no lo ponía ahí. O sea, Si tú le tenía hacías algo la inversión de mano de obra. Empezó la cosa con carros usados y yo le decía seminuevos porque en realidad estaban seminuevos. A mí me gustaban siempre mis carros de premium o de lujo y yo empecé por esa línea desde siempre. Tú usabas una estrategia al principio, que era que la persona te compraba un carro y tenían alguna lavada gratis. No, claro, todavía lo tenemos. Ok. Es lo que es los 6 meses de detailing, el laminado gratis, las alfombras y todo ese tipo de cosas. Porque es un paro. Cuando Sí. yo compré mi carro, yo se lo digo a Phil y Phil me tira los cálculos y me dice, pero espérate, si tú lo llevas cada fin de semana, oye, tú te estás ahorrando esto. Claro, no, porque usted, imagínate tú, financiero al fin, ¿no? No, y te mantenía, es una estrategia para mantenerte atado y cogerle amor a Cleaner. Claro. Porque ahí fue que le cogimos No, amor a porque Claro. sí, claro. Porque tú claro. vuelves por el lavado, vamos a decir. Después Pero, que tú vienes 3 veces, tú te acostumbras a venir. pero Sí. tú ves Morgan y tú dices, Sí. pero yo vengo, me como un churrasco. Tú venías, abrías tu computadora y te ponías a trabajar. Exactamente. Sí, siempre Yo terminamos no tenía oficina en ese momento, sí. por ejemplo. Y cogí de oficina Morgan. Sí. Lo único que tú no puedes volver, ni ustedes no pueden volver a comprar un carro por ahí. Si no, yo salgo atrás de ustedes. A ti te voy a entregar ese Porsche hoy. Vamos Ya arriba. tú estás amarrado. Vamos arriba. Y vamos arriba. Pero tiene que- Peinado no se puede poner bravo porque... No, pero Ustedes son amigos, estoy peinado. Sí, claro. Le tienen cariño. Sí, le hacemos tienen- negocio, sí. Qué bueno. qué Él bueno. entiende. Tenemos cariño. sí. Entonces tú comienzas a vender esos carros seminuevos con varias estrategias de venta, atendiendo los detalles y haciendo algo que tú haces hasta el día de hoy, que es, oye, ya tú pudieras, viejo, estar ahora mismo en cualquier país con tu familia. Y Lógico, sí. pero tú no dejas de darle calor al negocio, No, ni atender lo que pasa es personalmente que a las personas. como yo estuve aquí desde el primer momento, a veces yo me voy de viaje y hay personas que vienen a adquirir su vehículo y le dicen al vendedor, no, yo me lo voy a llevar, resérvamelo, pero yo voy a esperar que venga Yacer porque yo necesito hablar con él. Y cuando yo llego simplemente me dan la mano y me dicen, mira, yo me estoy llevando ese carro para que tú sepas y se lo llevan. ¿Por Por qué eso tú me crees que gusta, tú ¿tú causas ese entiendes? efecto, Yacer, de que la persona quiere esa Buena conversación contigo? Dime, repito. ¿Por qué tú crees que tú causas ese efecto en las personas? Es como un magnetismo de que las personas quieren hablar contigo, quieren hacer negocio contigo, quieren que sea tú que le entregue la llave. O sea, ¿por qué tú crees que tú causas eso? Bueno, yo entiendo que eso es cuestión del trato, de la afinidad que uno llega a hacer con el cliente. Hay muchísimos clientes de aquí que tienen años viniendo aquí, que nos conocemos desde que yo arranqué y desde que ellos también arrancaron. Una anécdota bastante, digamos, para mí emocionante e interesante fue cuando conocí a mi abogado, que va mezclada cuando yo empiezo a vender carros nuevos. Ok. Que tú vas a llegar a esa pregunta. No sé si quieres que te lo cuente ahora. Cuéntala. Bueno, fíjate. Cuando yo estaba vendiendo ya muchos carros usados, quien es mi abogado hoy, el señor Carlos Pérez, y mi asesor también, él empieza a venir porque es un amante de los vehículos a lavar su carro. Tenía unos cuantos carros, el de la señora de él, todo. Y en ese momento, él me está chequeando a mí y me dice, cónchole, pero este muchacho como que está vendiendo muchos carros usados, le pone cariño a los carros, esto y el otro, y me está vigilando. Y él también era el abogado de un gran concesionario de aquí. Y él me dice un día a mí, Yacer, voy a hacer algo por ti que tú me lo vas a agradecer siempre.
no busco que me lo agradezca, pero te voy a recomendar en un sitio para que tú empieces a vender carros nuevos, porque yo veo que se te está dando bien lo de la venta de vehículos, y me recomienda Enrique Compañía. Y ahí yo entro con Jeep y con Isuzu, que el que me conoce o el que nos conoce de que nosotros iniciamos, sabe que hicimos un gran trabajo en el año 2014, 2015, 2016 con la marca Jeep y con Isuzu también, y vendimos montones de Grand Cherokee. Por eso yo siempre digo que esta es la casa del Jeep. Vendimos montones de Grand Cherokee, todavía seguimos vendiendo muchas y de todos los modelos Jeep. Y ese fue el primer concesionario que a mí me apoyó, confió en mí, y que cuando Carlos me recomendó allá, me mandaron Jeep para acá, que yo no encontraba dónde ponerlo y lo parqueaba en la 27. Ahí la gente decía, no, pero es que los Jeep parece que lo trasladaron de Enrique Compañía para la 27. Entonces nosotros hicimos un gran trabajo con esa marca, con Isuzu también. Luego ellos trajeron Maserati, lo cual hicimos, bueno, ahí ustedes ven el ejemplo con los MC20. Sí. Hicimos un trabajo enorme también y muy bonito de la mano con ellos, distribuyendo lo que fue la Levante, que fue la que llegó primero, también el Ghibli y el 4Porte. Y la verdad que esa fue como de la marca de vehículos exóticos que distribuimos nuevos 0 kilómetros con garantía de aquí. Esa fue la primera también. O sea, que los Maserati aquí se compran y tienen garantía aquí en el país. Esos dos carros tienen garantía de 3 años y garantía de kilometraje ilimitado. En 3 años tú le puedes meter 1 millón de kilómetros a esos carros y el fabricante no quita la garantía. Y todos los mantenimientos, incluyendo frenos y gastables, que eso ningún fabricante lo incluye, están incluidos en Maserati. Okay. Si tú compras una Grecale, una Levante, un Ghibli, un 4Porte, un MC20, un Gran Turismo, tiene todos los mantenimientos incluidos por 3 años, se dañe lo que se dañe, y también la garantía de 3 años. Una pregunta, Yacel. En ese momento que tú comienzas a vender vehículos nuevos, a mí me gustaría saber cuál fue el primer vehículo de alta gama que tú vendiste, así, luxury, y qué se sintió vender ese vehículo. Y si me puede contar un poquito sobre esa anécdota. Sí, mira. A mí siempre me gustaron los vehículos exóticos. Yo siempre lo veía como un entusiasta. Y para esos años, como que el vehículo exótico que más tenía categoría en el país y que más tú decías, wow, como tú decías, mira un Lambo, era el R8. Por eso yo soy amante del R8 y esta empresa la que ha traído, vía Avelino Abreu, casi todos los R8 de caja nueva que hay en el país. Mira el Leyenda aquí, que nos han llegado ya 3 al país. También uno de los carros más hermosos que hay. Más hermoso, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, yo me voy a comprar desde que yo tengo un respirito, un R8 usado. Y conseguí uno 2008. Ese fue tu primer carro. Mi primer carro exótico. Sí. Cuando yo compré ese carro y me tiré una foto con él y la subí, la gente me llovía para que se lo vendiera. Y yo antes de venderlo empecé a ubicar quién más tenía un R8, porque yo no me quería quedar sin él. Pero no quería dejar de venderlo, ni de ganarme esos chelitos. Y ubiqué otro gris igualito. Gris igualito. Y cuando lo traté, le dije a la persona que es un gran amigo, que me sigue comprando carro hoy, le dije, oye, te voy a vender el carro. Y lo vendí. Cuando ese tipo se llevó ese R8 por ahí por la 27, a mí me dio calambre y me dio de todo. Pero fui a buscar el otro. Que el otro tenía Supercharger y eso, le habían puesto. Al otro día lo fui a buscar, sí. Y esa fue tu primera venta de un carro exótico. Y ese se vendió más rápido. ¿Y cuánto tiempo tú le hiciste al R8? ¿Que lo compraste? Yo no le hacía más de 2 o 3 meses. El primero no le hice ni un mes. Pero al segundo sí. Y el segundo, cuando lo vendí, el tipo lo desgranó en la Lincoln el mismo día. Ay, Para que tú sepas. Le apagó el traction control. Sí, después al final, como al año y pico, ya yo había recogido todo el R8 usado que había en el país, lo había distribuido todo, lo había revendido todo. Y hubo una diferencia muy grande entre venderle a un público de exotic cars y a un grupo de carros comunes. Generalmente no tanto. Oye, ¿por qué? Por ejemplo, tú me dijiste, vendiste el STO desde que llegó el otro día.
son clientes que han crecido con uno. Ese cliente que me compró el STO, yo quiero que tú sepas que lo primero que yo le vendí cuando empecé a vender carro nuevo fue una Grand Cherokee Altitude 2015. Wow. Él ya tenía sus empresas que hoy en día son muy exitosas, de ingeniería, de reparación de barcos, de turbocargadores de barcos y todo ese tipo de cosas. Y le vendí mi primera Range Rover cuando conseguí la marca, en el 2016. Un 31 de diciembre. Yo estaba en Constanza y tuve que mandar a un vendedor a abrir el showroom para que se la entregara. Y son clientes que han ido subiendo con uno. Y ese cliente que me compró ese Lambo me compra camiones, me compra vehículos chinos, porque ese cliente tiene un chofer que tiene que hacerle mandado en la calle, que tiene que hacerle diligencia, tiene que hacerle esto. Y es muy raro como que te caiga una gente que te compre un Ferrari que no te haya comprado una camioneta, un vehículo para la casa, un vehículo para la señora, ese tipo de cosas. Ahora, Eliezer, tú... Por eso, discúlpame, la gran variedad que tenemos, porque quien tiene un Ferrari tiene que tener un negocio, una empresa y necesita un camión, una camioneta, un montacarga, una cosa, un tractor y lógicamente de algún sitio sale el dinero y nosotros tenemos esa amplia variedad de productos, porque si tú vienes y me compras el Maserati hoy y tú mañana me dices que tú necesitas una Chang'an para tú moverte por ahí rututear todos los días, yo no te puedo decir que te vaya a comprarla para otro sitio. Tengo que tenerlo. Fuiste ampliando también. poquito a poquito. Claro. Y por eso tenemos ese portafolio de marcas hoy que incluyen más de 20 marcas. Esas marcas, por ejemplo, es difícil en el Caribe, no en la República Dominicana, en el Caribe, encontrar un lugar que tenga desde Bentley, Audi, Maserati, Porsche, Lambo, Range. ¿Cómo tú has logrado esa, digamos que, relaciones con este portafolio tan amplio? Cuando esas marcas usualmente son celosas una de la otra. Sí, es un trabajo bastante complejo, porque es un trabajo de enfoque, de disciplina y de quedarle bien a todo el mundo y hacerle número a todo el mundo. Porque si tú ves todas las marcas que yo tengo, esa marca, todo el mundo hay que venderle una X cantidad de vehículos todos los meses. Y hay que pagarle todos los meses. Hay que hacerle su trabajo. Hay que hacerle su video. Hay que hacerle su promoción. Entregar carros de verdad. ¿Tú entiendes? Entonces, es estresante, pero a la vez es desafiante cuando tú amas lo que tú haces. Porque para mí es un desafío, pero para mí también es un placer cuando yo logro cerrar un negocio contigo y aunque no sea un Lamborghini, un Ferrari, un Maserati o lo que sea que ustedes están viendo aquí en el showroom hoy, que está muy bonito, yo puedo entregarte, ¿qué te digo? Una Honda CRV que tú necesitas, o una camioneta, un camión como entregamos hoy o como entregamos ayer, y ese tipo de cosas. Eso es bonito, ¿tú entiendes? Que el cliente pueda contar contigo para lo que sea. Pero sabe, Yacer, que este modelo de negocio hace 25 años no funcionaba en la República Dominicana. Porque no había el poder económico que tenemos hoy. Tú fuiste tan visionario que a medida que el país se empezó a desarrollar, tú estabas ya a la vanguardia. Eso ha sido un trabajo fuerte y un riesgo fuerte, hermano. Porque cuando yo empecé con los exóticos, aquí nadie se atrevía a subir una foto de que estaba vendiendo, estaba entregando o estaba haciendo algo con un Ferrari, un Lamborghini, una cosa. Te comían. Ustedes saben cómo se habla. El que no sabe cómo funciona el dinero, cómo funcionan los negocios, simplemente ve que un Lamborghini, un Ferrari, una cosa y se pone a hablar disparate. Entonces yo en ese momento dije, yo le voy a dar con todo porque esa es mi visión. Sin importar. Y en Miami tú llegas, o en Estados Unidos, tú llegas a Europa, tú llegas a Dubái, la gente te anda en un Ferrari, un Lamborghini o un Maserati como hasta de diario lo usan. Sí. ¿Y por qué aquí no podemos tener esa visión? Esa cultura de cambiar eso que la gente piensa de que el que tiene algo costoso o de lujo tiene que estar haciendo algo mal hecho. Eso simplemente incita a que el jovencito que viene creciendo diga, pero en este país nadie tiene oportunidad a conseguir nada. Tú tienes oportunidad, tú tienes 12 o 13 años y tú decís, mira, ese tipo anda en un Ferrari, yo me voy a fajar a trabajar y me voy a dedicar a ser un artista, voy a ser un empresario, me voy a inventar un negocio, voy a hacer X cosas que no tiene que hacer cosas malas, porque las cosas malas ahora mismo, el que está haciendo algo malo, enseguida está preso.
Claro. Que ahora mismo con el acceso a la información que hay y como están las autoridades, obviamente, todo el que anda en algo indebido es castigado rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? La juventud tiene que ver que tiene posibilidades de desarrollarse, de emprender, de conseguir esas cosas que ha soñado desde niño. Y yo me atreví a darle para adelante en las redes, a exponerlo y a decirle a la gente y a los seguidores, oye, el tú tener esto y premiarte con el sudor de tu esfuerzo, con esta joya, esta obra de arte, no tiene nada de malo. Ya hay gente que vienen aquí, me compran su Lamborghini y se tiran su foto y abrimos su champaña, compran su Porsche. A ti te voy a tirar una foto y la vamos a subir. Arriba. Que hay yo creo que hay un paradigma y es que las personas compran estos carros simplemente, y esto son palabras dominicanas, bulto y paquete, ¿no? Bulto y paquete, para los que nos siguen en otros países, es como querer hacer un show off. Sí, oye, pero la realidad es que tiene un poco que ver con un grupo de personas, pero es un trofeo, ¿no? Es un trofeo, un logro. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con ese momento? Sí. Entonces, la realidad es que el público que anda detrás de comprarse un auto de eso para hacer ese tipo de paquete, como tú dices, para vender sueño en la casa, en la calle y para llenarle los ojos a la gente, es un público que es problemático. Es un público que no vale la pena venderle. Sin embargo, hay mucha gente, la gran mayoría, 90 y pico % del que compra esos autos, son grandes profesionales, empresarios y ese tipo de cosas. Lógicamente, cuando tú sales en un carro de eso por ahí, hay que mirarte. Pero ya son gente que dicen, ok, yo me lo merezco. Yo lo he trabajado y yo me lo voy a dar. Y que sirve como gasolina. Porque, por ejemplo, sirve como gasolina. Yo que te sigo de hace años, nos seguimos mutuamente, para mí no hay un sentimiento en la mañana más chévere que tú levantarte, orar, darle un beso a tu esposa, darte un baño, poner tu ropa del gimnasio y ver ese auto y ahí. Montarte y prender ese carro camino al gimnasio. Oye, de verdad que a veces yo voy en una Q3 y no le doy igual que cuando voy en el 911. No. O sea, no es por hablar, suena eso feo. Es así, eso pero es así. Dime tú, cuando tú prendes tu carro, tú dices, ok, vamos ahora para el body. Y ahí hablamos un poco, Yacel, de esta cultura y esta disciplina que tú tienes, que no es de ahora. ¿Cómo es un día en la vida de Yacer? ¿Cuál es la rutina de un empresario como tú? Pues tú pudieras llegar aquí a las 12 del mediodía, levantarte tarde. Pero yo veo de hace años que ese no es tu patrón de conducta. No. ¿Cómo es un día en tu vida? Sí, eso es disciplina pura y constancia, como yo digo. Una vida de éxito no quiere decir que el éxito sea un estado en el que tú te encuentras. El éxito es un hábito. El éxito es tú levantarte todos los días con una mente positiva y decir, yo lo voy a hacer, lo voy a lograr, porque lo que he hecho lo tengo que mantener. Yo me levanto todos los días a las 5, 6 de la mañana, a las 5 cuando monto bicicleta, a las 6 cuando voy al gym, y yo digo, mi día empezó. Me hago mi café con todo el amor del mundo. Antes de ir a hacer ese café, pongo todo en manos de Dios y de ahí arranca mi día. Ya yo a las 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, yo estoy entrando aquí. Me reúno con mis vendedores, me reúno con la gerencia, veo mi restaurante cómo está, chequeo el detailing, chequeo todo, se corrige lo que se tenga que corregir, ánimo a todo el mundo y vamos a romper. Muchísimas veces yo llego a mi casa, anoche por ejemplo llegué casi a las 11 de la noche, pero había que tirarse a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Pero tengo también que hablar con la esposa, ver los niños y ese tipo de cosas. Me terminé durmiendo a las 12 y pico de la noche. Tú dices, concho, hoy me tocó dormir 4 horas y media, pero está bien, aquí estamos con la misma energía. ¿Tú entiendes? Hablando con ustedes y transmitiendo ese positivismo que nosotros queremos que se le contagie a todas esas generaciones que vienen por ahí. Correcto. Porque hay muchísima gente. Ese DM está explotándose de gente. Dame un consejo, dime esto y el otro. A mí me gustaría dedicarme 24/7 a responderle a muchos jovencitos que necesitan algo que les guíe, que vale la pena decir aquí.
las escuelas de este país y de todos los países del mundo, pero en estos países que van en vía de desarrollo, necesitan tener 2 o 3 materias que incidan de una manera positiva en La autoestima. en la personal. autoestima de los jóvenes Sí. y en decirle, tú puedes atreverte, arriesgarte a emprender porque tú tienes posibilidades educándote, aprendiéndote, sabiendo cómo hacer las cosas, de tirar Sí. para adelante sin ser un mal ejemplo, sin ser alguien que no aporte valor en la sociedad. Todo lo contrario, nosotros nacimos para aportar valor a una sociedad que está hambrienta de hombres y mujeres de bien. 100%. ¿Tú entiendes? No, pudiera haber una materia que se llame éxito. Claro. Éxito. Oye, éxito. Ya. Literalmente. Eso lo pueden dar Sí. en todas las escuelas, en todos los colegios. Ejemplos dominicanos, extranjeros, internacionales. Sí. Que estoy seguro que los empresarios exitosos del país se prestarían de gratis para dar Pero claro que 4 o sí. 6 horas Pues claro que anuales. sí. Si Hermano, somos 100, serían sí. 600 Los horas al año. empresarios exitosos de este país y de muchos países del mundo, hay muchos que son un poquito cerrados, pero la gran mayoría podemos estar abiertos a algunas que otras charlas. Así como cuando uno es jovencito y se está graduando de bachillerato, que te exigen 60 horas de labor social y ese tipo de cosas, un empresario debería, no de exigirse, le debería de salir de él, brindar ese tipo de experiencia y contar a esa gran masa hambrienta de saber cómo se logran las cosas, su experiencia. Y entonces, en esa misma línea, ¿cuál puntualmente sería o esa clase o ese consejo que tú crees que en caso de tú dar una universidad, por ejemplo, o en un colegio, en el caso hipotético, tú pudieras dar que impactara de la forma más grande a la mayor cantidad de personas? Mira, yo creo que el consejo más valioso que se puede dar a un emprendedor, porque tú para darle un consejo tiene que ser a una persona que ya se encuentra en la dirección o que sepa que quiera tirar para adelante. El mejor consejo es no tirar la toalla. No te rindas. No tirar la toalla y no rendirse en los primeros meses, años, porque cada negocio tiene un punto de equilibrio diferente. Una necesidad de meses, años o décadas para mantenerse y lograr, como quien dice, Recuperar lo invertido. más, recuperar lo luego tener- invertido claro. y prender, Ujú. prender y caminar. Entonces, ahí eso volvemos a lo mismo. Eso es disciplina, constancia, esfuerzo y trabajo constante. Lo que él dijo, el reflejo de uno, cuando tú te levantas en la mañana y tú dices, ok, mi vida empieza con mis ejercicios. Ese es el tiempo que tú te dedicas. Y el tiempo que tú te dedicas se refleja en lo que tú haces también. Claro. Si tú empiezas tu día de manera positiva, a tus negocios, a tus colaboradores y a todo ese público, tú le vas a transmitir cosas positivas. Si tú empiezas tu día de manera negativa, es mejor que te quedes en tu casa acostado. Correcto. Y no salga para la calle. Claro. Es contagioso. Se eso. dice que el hombre está hecho de lo que piensa. Literalmente. Si tú piensas cosas positivas, Ujú. si tú piensas en que va a tirar para adelante, si tú piensas en que vas a llegar, tú llegas. Porque es un ejemplo como que nosotros salgamos, el tema del emprendedor es como que salgamos nosotros cuatro emprendemos y decimos, ok, nuestro objetivo de emprender ahora mismo es llegar a Punta Cana. Y arrancamos para Punta Cana. Tú agarras antes de pasar el puente y te desvías para la Duarte. Aquel, después que cruzamos, se desvía para la Venezuela. Y otro se quedó en la Romana. Y el que llega a su objetivo fue el que llegó a Punta Cana. Tú no te puedes distraer. El que no se desvió nunca. El que no se desvió nunca. Entonces tú tienes que focalizar tu meta, enfocarte y pase lo que pase en el camino. Si usted va tras esa meta, tiene que mantenerla y no perder ese enfoque. Todo empieza en la mente. Si Yo lo creo puedes que- creer, lo puedes crear. Yo creo Exactamente. que es muy interesante ver el crecimiento, ¿no? Que ha tenido Cleaner. Pero algo que también yo siempre me he fijado bien de cerca es la familia que tú has creado con tus colaboradores. Claro. Yo no había visto, hasta que lo vi a través de tu Instagram primero, en la República Dominicana. Yo no lo había visto, no sé. Hay más, pero yo no lo había visto.
empresario que, por ejemplo, los cumpleaños de cada uno de los colaboradores Claro, esté presente. sí. La Navidad, vámonos juntos, que Sí, tú haces sí, un sí, paseo sí, de sí. Navidad que te va con ellos. Háblame un poco de cuántas personas colaboran en este grupo empresarial que tú comandas, ¿no? Como el capitán de este barco. Y cómo tú has desarrollado esa afinidad, esa empatía de hacer tantas actividades con ellos, donde básicamente aquí Yacer es, mira Yacer ahí. O sea, aquí no hay una jerarquía donde déjeme ver si el señor... sí, no, no, es no, como no. que hay una familiaridad. ¿Cómo tú has creado Sí. eso y cuántas personas trabajan Mira, en este grupo? el equipo de colaboradores, somos más o menos 100 personas aquí. Wow. Está compuesto por el restaurante, el detailing y el dealer. Todo el servicio. Hemos crecido en ese número de personas en los últimos años bastante. Y vamos a hacer más porque estamos planeando algo muy bueno que viene por ahí. ¿Cómo? Yo te dije que no puedo contar mucho. ¿Viene pero- mudanza? Primicia. No, ¿O expansión? no viene mudanza. Viene algo muy bonito y algo que va a impactar bastante. Entonces, volviendo al tema de cómo se incide. No, pero suelta ¿Te más, gusta ya, eso? Él va suelta para allá más. ahorita, no, para allá ahorita. Después hacemos otro. Vamos a hacer otro podcast después. Después, en en el ese sitio. lugar. Está En bien. ese lugar. Ok, Que eso. ok. Te tienen la primicia. Ya sabemos Sí, que es un estamos location. arriba. Sí, claro. Tenemos Entonces, la pregunta tuya es muy interesante porque, ¿qué pasa? Nosotros pasamos más tiempo en la empresa que hasta con la familia. 100%. Hay muchos días, por ejemplo, ayer que yo llegué a las 11, si Alonso se me duerme temprano, o Victoria o Daniela, a veces están durmiendo. Y si yo me descuido en la mañana, se tiran a las 6 de la mañana, se cambian y se van para el colegio, y puede ser que me pasen 48 horas sin verlo. Pero, el costo. pero mis colaboradores yo lo veo todos los días. Entonces tengo que llevarme muy bien con ellos. Igual que como yo quiero tener una relación en mi casa con mi familia, debe ser la de los colaboradores. Debemos trabajar para que esa afinidad sea óptima, que estemos interconectados. ¿Por qué? Porque la empresa, si no hay una conexión entre todos los colaboradores, la gerencia, la supervisión y todo el equipo en general, no funciona. Claro. Porque eso es como que tú estés con un socio, con un aliado, con dos opiniones distintas. Claro. El cliente lo percibe. Que no tengan la misma visión. Sí, esa dinámica, cuando el cliente llega y ve esa diferente, esa desigualdad en las opiniones, en todo, eso se nota mucho y no aporta valor al crecimiento de la empresa. ¿Qué tradiciones ustedes tienen aquí que tú has creado con tus colaboradores año tras año, que se repiten? Que ellos saben, mira, en el 2024 viene esta tradición que nosotros tenemos. ¿Cuáles son esas? Ha ido creciendo. Ha ido creciendo. Lo primero es que el reconocimiento de las metas y las premiaciones, esa valoración personal que el ser humano por naturaleza quiere recibir y que si se la ha ganado se la merece. Nosotros hacemos lo posible, hacemos todo nuestro esfuerzo porque se lleve a cabo y que sea recalcado de una manera especial y ese colaborador o ese grupo sea exaltado y sea distinguido, como se dice, con la medalla de honor. Todo el que hace el esfuerzo porque la empresa crezca debe de tener su reconocimiento en su momento. Y yo le digo, la empresa es de todos porque todos vivimos de aquí y si le va bien al negocio, si le va bien a la empresa, 100%. le va bien al colaborador. Entonces, por eso tenemos que estar netamente conectados todos y en la misma visual y la misma dirección. Totalmente. Entonces, esas tradiciones están, Sí, digamos, claro. esas medallas de honor. Pero háblame Pero de yo- los coritos que ustedes hacen. Sí, donde sí, sí. llevan... Es un cerdo. Yo no, Sí, yo no sí, recuerdo sí, bien, sí, pero yo lo he sí. visto año tras año que pasa una vez al año. El Rolls Sí, Royce. todas las semanas se celebran los cumpleaños. Si hay un evento de autos, nosotros, por ejemplo, en el Rolls Race van todos los colaboradores para allá, se disfruta. En diciembre hacemos una gran fiesta. Pero también en momentos especiales, fechas festivas, siempre nos inventamos algo.
Porque como te digo, esa dinámica no se puede perder. Y como pasamos más tiempo aquí en la empresa, en el showroom, en el restaurante, en el detailing, que en la misma casa, necesitamos sentirnos a gustos, todos y cada uno. ¿Qué tú puedes decirnos sobre tu mejor año hasta ahora? ¿Cuál ha sido el año de más ventas de Cleaner Studio? El año de más ventas en Cleaner Studio fue el 2021. ¿A qué tú crees que se debió eso? Al resultado de la pandemia. 2021, 2022. Pero hicimos un gran trabajo para que el 23 sea similar. Porque lógicamente en esos años vendía mucho quien tenía unidades, pero casi nadie tenía. Ese patio se llegó a ver vacío. Wow. Porque había una necesidad de comprar, pero las fábricas no estaban produciendo. Estaban cerradas. Estábamos comprando carros usados para revenderlo como hicimos al principio cuando nacimos. Entonces, cuando empezó a llegar inventario, poquito a poco, que fue del segundo semestre del 21 en adelante, empezamos a satisfacer esas necesidades que tenía ese público hambriento de comprar su auto nuevo, que estaba aguantado, que por ejemplo los empleados de los bancos tenían una asignación y estaba desde hace un año que no la estaban aprovechando porque querían su carro nuevo, ese tipo de cosas. Los empresarios que necesitaban vehículos comerciales, los autos de lujo se estaban vendiendo bastante, así como los relojes y ese tipo de joyería. Hubo un boom, sí. Hubo un boom a nivel mundial, no solo en República Dominicana, que eso incidió en que las empresas sobrefacturaran y dispararan sus volúmenes de venta. Nosotros también nos vimos beneficiados de eso, pero el enfoque mío siempre fue: yo sé que es algo momentáneo, pero tengo que trabajar para mantener o superar esos volúmenes de ventas que alcanzamos en esos años. Claro. En la pandemia me imagino que fue un momento... ¿Cuántos meses tú duraste en la pandemia, digamos, Nosotros overall? duramos confinados como de marzo hasta que empezamos a abrir mediodía y eso, que fue como junio, julio. Fueron unos 3, 4 meses. Pero también no se hacía mucho cuando tú abrías hasta el mediodía. Porque si tú te quedabas aquí hasta las 2, 3 de la tarde, cuando te ibas para tu casa, tú estabas preso. ¿Entiendes? Entonces, ese fue un año muy terrible. El 2020 fue un año muy terrible en ese sentido. Pero también escondidito, yo arrancaba para acá por la mañana porque la gente, aunque estaba trancado en su casa, te llamaba. Mira, tú tienes este carro publicado, yo lo quiero. Ah, sí, nos vemos allá a tal hora. Sí. Y te compraban sin salir a probar y sin nada. Ah, sí, yo me lo llevo y se llevaban su carro. Y en lo que estuvimos trancados, yo vacié el patio. Tú sabes que hay algo de lo que yo quiero que hablemos. Y Lian tiene una caja. Yo creo que es un detallito que tenemos. Pues yo quiero que hablemos de un punto importante. Que sabemos que va a tener trascendencia en la vida de tu familia. Pásale esto acá a Yacer. Esto es un detallito. Y queremos... ¿Se puede abrir? Claro, claro. Ábrelo. Y es porque, dándote seguimiento desde hace años, entendiendo un poco las raíces de la familia y qué puede venir a futuro, nosotros entendemos que en algún momento es posible, que veamos a uno aparte de tu legado, ¿no? Que empezó con tu padre en Constanza, donde había un detailing, y terminemos viendo a Alonso en algo parecido a esto. Me robaste tú ahora mismo. En algo parecido a esto. Nosotros vimos que te lo llevaste por Orlando, una carrera. Sí, nos fue bastante bien. Cuéntanos un poco de... Bien. Nos fue tan bien. Toma el micrófono. Pon esto por acá. Sí. Bueno, ahí adelante. Muchísimas gracias. Es posible que veamos en algún momento a un dominicano manejando un carro de Fórmula 1, y es porque ciertamente tiene el talento, y es conmovedor la manera como tú apoyas a tu hijo. Sí. Sé que a tus 2 hijas también. Sí. Pero ver a un padre que está ahí los sábados, los domingos, oye, vamos para aquí, para allá, vamos a hacer esto. Y el carro. Y más con esa fiebre que tiene ese muchacho. Entonces, oye, cómo empieza todo. Yo llego al cartódromo porque
yo digo, quiero llevar a Alonso a que vaya aprendiendo a manejar. Desde pequeñito, obviamente, no va a ser en un carro, tiene que ser en un go-kart, para que vaya matando esa fiebre y que cuando él tenga su tamañito y empiece a ver carro, que vaya al showroom, prenda carro y eso, no me vaya a cometer un error y cuando sea grande también, como que vaya quemando esa fiebre y no pase, ni lo quiera Dios, como estos niños que agarran un carro por primera vez y se explotan en una esquina. ¿Tú entiendes? Entonces yo llego con esa idea. Y allá me dicen, cuando lo ven 2 o 3 veces arriba el go-kart, me dicen, no, pero espérate, tú lo que tienes un piloto aquí, tú vas a tener que resolver y ponerte muchacho y dedicarlo a eso, porque dime. Entonces ahí compro el primer go-kart, se lo regalo, que fue un kit car. Él arrancó con 5 años y pico, casi cumpliendo 6. Y en su competición y eso, subimos hace 1 año y pico a la categoría Micromax, que ya es un carrito que corre mucho. Y ahí quedó de subcampeón nacional. En esa categoría fue que corrimos en Estados Unidos. Nos fue bastante bien. Yo no fui a eso ni a ganar, ni mucho menos. Yo fui para ver cómo es que funciona el asunto en esos países, a diferencia de aquí, que aquí corren 8 o 10 pilotos, a veces 6, y allá se meten 45 y 50 en una misma carrera. ¿Cómo le fue a Alonso por allá? Yo quería que... ¿Cómo le fue por allá? Excelente. Alonso tuvo de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de todos los lugares. La carrera más emocionante, a él lo penalizaron porque nosotros, allá se usa que te permiten tener una cámara en el carro en las prácticas, pero no te permiten tenerlo en las carreras finales. Entonces, la base de la cámara y la cámara pesan como 6 o 7 libras, porque es de acero. Okay. Y cuando nos la hicieron quitar, tú sabes que el go-kart tiene un peso. En ese momento, crean que era con todo y piloto encima, casco y todo, 232 libras. Y cuando quitamos la cámara, no lo tuvimos en cuenta. Y cuando él llegó, pesaba 230. Tenía 2 libras menos del límite. Y de haber quedado en tercer lugar en esa precalificación, que ya iba un par primero, lo penalizaron y la penalización es que empiece de último, de 20 y pico por esas 2 libras. Me imagino la terapia que tú tuviste. Corregimos, sí, no, pero él ya está enfocado en lo de él. Corregimos y de arrancar en 20 y pico en la otra, en el primer hit, quedó de quinto. Wow. Hubiera ganado. Se robó casi 16 lugares. Y en el segundo quedó de tercero. Con todo y que lo chocaron, porque allá se corre diferente, corren en equipos. O sea, un equipo es que de cierto, por ejemplo, de Sodi, hay, que es un equipo de allá, meten 4 niños a correr. Y ellos, si te agarran a ti y tú te metiste en el medio de ellos, tú vas para atrás. Porque ellos andan todos combinados, ¿tú entiendes? Y eso es un esquema que ya él lo aprendió todo. Una estrategia. Es una estrategia y ellos no andan en eso. Alonso, su equipo era solo. Pero con todo y eso nos fue excelente, hermano. Porque yo fui para allá, vuelvo y te repito, a coger experiencia para que él vaya viendo y eso. Y le dio funda a todo el mundo. Y nos fue tan bien que fuimos por un solo fin de semana. La carrera eran 2. Y el dueño del equipo, cuando lo vio y vio su potencial, dijo, no, dile al papá que yo le voy a regalar un carro para que él lo tenga aquí en Estados Unidos, para que venga a correr toda la carrera para acá, pero con el compromiso de que se quede la otra semana, porque él va a ganar. Y rompimos. Entonces, ya nosotros tenemos planeado ir a una carrera en mayo que hay en Charlotte. Y hay 3 carreras más este año que vamos a ir a competir para allá. O sea que... Él está enfocado. Está enfocado. Y el año que viene... Tú lo estás apoyando y vamos arriba. El año que viene, si Dios quiere, vamos para el Mundial. En el Mundial nos va a ir bien. Con Dios mediante. Dios mediante. Va con la bandera dominicana. Sí, porque cada país tiene un lugar en el Mundial. Y queremos que sea Alonso. Buenísimo. Dios mediante. Buenísimo. Volviendo al tema de que vi que mencionó los Rolls Royce. Amén. Vi ese evento de los vehículos acá. ¿Cómo nació eso? El evento de los Rolls Royce, que tengo entendido que... Dominican Rolls Race, ¿no? Mira, sí. El evento del Rolls Royce nace de la misma manera que nacen los buenos negocios, que nació en tu empresa, así desde abajo. El Rolls Royce es una modalidad que en ese momento decíamos que era nueva, pero ya tiene unos años, nació en Estados Unidos y es precisamente creada para los autos exóticos
que no se maltraten como en el dragueo. Tú no agarras un carro de esto y arrancarlo de cero y salir en launch y maltratarle la tracción, maltratar el carro. El roll race es que tú sales roleado a menos de 40 millas por hora y cuando el semáforo te da verde, no es lo mismo tú arrancas de cero pisado que ya cuando el carro va andando. Entonces, aquí empezamos a disfrutar del roll race en las noches. En el momento en que yo prendí bien con los carros exóticos, lo llevábamos de noche al autódromo y veíamos que iban muchos entusiastas a tirarse fotos con los carros y a verlos y eso. Mi amigo Ángel Infante y Plutarco, que es el director de carrera, entonces empezamos a darle calor a eso y se armó un evento ya abierto al público en general, incluso fines de semana, sábado y domingo, y en los últimos años ha sido todo un éxito. Incluso ahora este fin de semana que viene hay otro roll race. Yo veo que... Escúchame, en el roll race que más personas tuvimos, que fueron casi 20,000 personas, fue cuando duramos 2 años sin hacerlo por la pandemia. El último se hizo en el 2019, en el 20 no se pudo, ni en el 21, porque prohibían los eventos multitudinarios que reunieran muchas personas por el tema del COVID. Y cuando hicimos el primer roll race después del COVID, que fue en agosto, yo no te puedo explicar la cantidad de gente. Ese fue el roll race que este artista famoso llevó el Bugatti. Sí. El Alfa. Nada que hacer. Este país aguanta un Bugatti que tú traigas. No, todavía no. Todavía no. No, para quedarse no. De paseo sí, pero para quedarse ¿Y por no. qué? Puede ser, no, puede ser, porque los recursos mucha gente lo tiene para comprarlo. Okay. Pero como empresario, o sea, traerlo, ponerlo a la venta ahí y esperar que venga un comprador y se lo lleve, es un poquito riesgoso. No es que no se pueda traer, se puede traer un Pagani incluso, pero con el presupuesto que tú traes un carro de eso y lo paras ahí, tú puedes llenar este showroom de carros exóticos iguales y tú tienes mayor flujo. Viéndolo objetivamente como negocio, como rotación de inventario y como flujo de caja, todavía creo que no es el momento, aunque puede suceder en un futuro no muy lejano, un futuro inmediato. Estos vehículos, Yacer, yo tengo la curiosidad, con el 911 ya yo sé que se puede, pero lo que es McLaren, lo que es Lambo, Ferrari, Lambo, Ferrari, Audi, de este tipo, R8, todos estos vehículos se pueden de una manera u otra asegurar en el país. Sí, claro. Sí. Las aseguradoras emiten sus cotizaciones y según el riesgo y el perfil del cliente, así mismo es el monto que te cantan para asegurártelo. Obviamente hay aseguradoras que se restringen y me dicen ese modelo no lo aseguro, pero hay otra que te dice que sí. Y hay veces que según el costo del seguro, el cliente prefiere asumir el riesgo, tener una póliza de ley de responsabilidad eso terceros. Me he dado cuenta que hay muchas personas que optan por eso. Por un seguro de ley, sí, porque ¿qué pasa? El riesgo se minimiza siempre y cuando el conductor sea una persona experimentada. ¿Por qué? Porque esos autos se usan poco. Sí. Tú un carro exótico lo usas 2 o 3 veces a la semana, como mucho. Como mucho. Un fin de semana, para ir a cenar por ahí. Nosotros ahora tenemos el Hyper Club, que es un club de autos exóticos, y lo creé precisamente para que toda esa comunidad que ha adquirido su vehículo deportivo, súper deportivo, lo pueda disfrutar en un grupo de amigos en el cual se logran también otros tipos de negocios, se logran amistades. Un networking sano. Exacto. Ahora tenemos precisamente en Constanza, a fin de mes, el 27 y 28 de abril, tenemos un ride que es el primero que hacemos de amanecida. Nos vamos a quedar allá en el Hotel Alto Cerro. Tenemos muchas actividades planeadas para disfrutar ese fin de semana y compartir, porque no solo vender tu carro, hay que compartir contigo. Nos conocemos, nos tenemos cariño, vamos a compartir por ahí un fin de semana, con familia, el que quiera ir con amigos va, lo que sea. Es algo muy sano y muy bonito, del cual, repito, surgen muchas cosas. Eso está buenísimo. Sí. Y la verdad que ya la comunidad ha crecido bastante. Tenemos un grupo. Philip puede ir si se compra un 911. Sí, claro. Sí, pero pueden ir en su carro. Tú puedes ir, está invitado. No tiene que comprarlo aquí específicamente.
Yacer, ese grupo de hypercars, ¿cuántos vehículos hyper hay en ese club actualmente? Bueno, ahora mismo los integrantes del grupo son casi 100. Casi 100. ¿Tienen su mesa donde filtran? Sí, claro, sí. Normalmente, cuando ponemos una fecha, lógicamente, ese perfil del cliente, no todos están disponibles para tener quizá ese sábado, ese domingo, ese viernes y salir a rodar, pero va un gran número. En los últimos que hemos hecho, ha ido un 60-70% de los carros. Wow. Nosotros hemos hecho 2 rayas a Valladolid y 1 a Terrena, que ha sido algo impresionante. En este de Constanza, de este mes de abril, ya el hotel está abarrotado, no tiene villas ya. ¿Cuál es la mejor pista donde se disfrutan más de los carros exóticos en este país? Precisamente, donde más tú lo puedes disfrutar es en el autódromo, por eso nace el Road Race, para que tú le des sin límite. Pero en realidad, de las pistas más seguras que yo he visto para disfrutarlo es la Autovía del Coral. Aunque el límite de velocidad está restringido, pero eso es como de los lugares más seguros porque está bien hecha, no hay tantas curvas, hay muchas rectas. Tiene mucha visibilidad. Está bien señalizada, tiene mucha visibilidad y el salitre no te juega en contra. Tiene muchas cualidades para tú poderte disfrutar ese tipo de vehículo. Mira, yo creo que tú tienes una Urus, pero ¿cuál es el vehículo favorito tuyo que tú hayas tenido o que te falta por tener? Que lo dudo, pero ¿cuál es tu vehículo favorito? Bueno, esa Urus precisamente no se ha vendido porque yo me he enamorado de ese vehículo y ando en ella para arriba y para abajo. Es genuinamente un daily. Sí, por eso ando en ella. Porque yo me siento como si anduviera en un huracán, pero con la comodidad de la jipeta que más te ha gustado, su comodidad, su confort. O sea, tú puedes hacer un test drive en eso, yo te la puedo prestar de un día para otro y tú te vas a enamorar de ese vehículo. Ese vehículo, cuando tú lo tienes en el modo comfort, tú no oyes el motor, eso cambia que tú no lo sientes, es económica. Ahora, cuando tú la pones en Corsa y le das, ahí tú tienes un toro, como lo que ella es. Yo le he dado a eso para Constanza, para Jarabacoa, para Terrena, para Punta Cana, para donde sea, y ahí no hay tu tía. Tengo que probar el Puro Sangue, que tenemos 2 o 3 ordenados y va a llegar, pero obviamente el Puro Sangue es un vehículo que no está dirigido, no es que al mismo target, porque son 2 SUV de altas prestaciones y son exóticos los 2. Yo entiendo que el Puro Sangue es un vehículo un poquito más dedicado a ese público coleccionista y para un uso quizá más reducido. Semi-daily. Un semi-daily, sí. No tanto como el Urus, pero por ahí va. Bueno, y hablando de vehículos, ya que estamos hablando de altos exóticos, y ellos saben mucho más que yo de vehículos. Yo ahora voy a adquirir mi primero, pero estoy todavía aprendiendo. No, pero vamos arriba. ¿Cuál ha sido el vehículo más caro que tú has vendido? Mira, el vehículo más caro que yo he vendido, no lo entregué en el país, lo dije el otro día, que fue un Senna que tenía separado, porque el Senna es un carro que yo quiero comprar para mí. Obviamente yo sé que desde que lo traiga, que va a ser en el futuro inmediato, ya eso está casi cocinado. ¿Cuánto obviamente vale? Desde que lo traiga se va a vender. Mira, en el boom que hubo de los carros exóticos hace 1 año y medio, 2, ese vehículo andaba en 2 millones y pico de dólares. Ahora anda en 1 millón corto. Okay. 1 millón corto. Ese es un auto con mucha historia, con mucha herencia. Está muy bien logrado. Si tú tienes la oportunidad de verlo físicamente, tú te vas a impresionar y te vas a volver loco con el nivel de detalle que tiene. No solo de diseño, de performance también. Y ese es un vehículo que yo digo, yo quiero tener ese carro. Un vehículo que me tiene enamorado también es ese MC20. Ese MC20, yo se lo vendí a Santiago Matías, pero yo le dije desde el primer momento a él, yo te voy a convencer de que tú te lleves otra cosa, porque ese carro yo lo configuré todo a mi gusto. Y no fue pensado en venderlo, sino en que se quedara aquí conmigo. Obviamente, la naturaleza de mi negocio es vender carros y si hay que venderlo, se vende.
pero me dio... No, yo vi, haciendo research para el podcast, yo vi que una par de publicaciones en ese vehículo. Sí, yo sigo haciendo. Y una cosa, con este showroom así gigante, carro súper lujoso, a veces, yo no sé si eso es una práctica común, a veces tú dices, déjame montarme en este y dar una vuelta. Sí, frecuenta claro, eso. Él lo maneja todo. Claro, Tú no tienes que ver claro, la historia de claro. Yasser. Claro. Ese carro, al final él lo compró, pero está ahí. No, ya yo le vendí... Se lo- sí, lo- sí, lo ya hicimos un switch. Que eso Sí. es algo que se usa bastante en Estados Unidos. Ujú. Que tú puedes lograr la confianza con el dealer de decirle, mira, me voy a llevar este Lambo. Si Sí, se aprecia en son, el tiempo, son juguetes, sí. podemos hacer un switch. Son juguetes siempre y Es- cuando el cliente lo mantenga, lo cuide, lo conserve en su estado original. Así mismo va a ser el retorno que va a tener. Buenísimo. Porque no es lo mismo tú llevarte ese carro ahora y tráemelo dentro de 3 o 4 meses maltratado, Obvio. que tú tráemelo impecable como él me lo trajo, intacto. Ujú. No le hizo ni 1000 kilómetros. Déjame aprovechar que quede grabado y disculpa que interrumpa. Yo me voy a llevar el Porsche, pero eso es un placeholder para el salto al Ferrari. Claro que sí. Eso Pero es un ¿qué hecho. Ferrari que tú quieres? Toma, El F8. eso Mira, está hecho. Ya, Yo le ya, dije a él y el le F8. aseguré, esos carros son hijos de nosotros. O sea, cuando tú te lo llevas, siempre el ser humano por instinto y el target de cliente que nosotros queremos, que nosotros tenemos, siempre dice, ok, yo tengo este 911 ahora, pero yo quiero un GT3 RS, yo quiero un Lambo, quiero un Ferrari. Es el caso de él, por ejemplo, que le gusta mucho Porsche, pero también le gusta mucho el Ferrari. Sí. Yo le dije, ok, en cuanto aparezca el Ferrari que tú quieres, yo te recibo el Carrera S para atrás en un precio bastante parecido al que te lo estoy vendiendo y hacemos el negocio del Ferrari. Ya. Y de todos esos carros, ¿cuál es el carro de lujo que más se vende en República Dominicana? El carro de lujo que más se vende en República Dominicana, Mercedes-Benz y Audi. ¿Y exóticos? Exóticos. Bueno, tengo un debate entre Lamborghini y Ferrari. Se venden mucho Ferrari y mucho Lamborghini. Y el público es un poco diferente. Cuéntanos de Tengo eso. clientes que me han comprado los dos y que lo tienen los dos. Quien se llevó el STO tiene también un SF90. Y tengo también otro cliente que tiene un SF90 y también tiene un Lambo. Porque las sensaciones son distintas. Tanto en la sensación de manejo, tu experiencia al conducirlo. Ferrari es un auto más pensado en un uso, digamos, cotidiano. Es muy cómodo el carro, camina muy bien, pero Lamborghini, cuando tú te sientas en el puesto de conducción, es un auto bastante agresivo e impactante. Demasiado. Es un auto muy... que donde Ready tú para salir llegas, por eso Omar es- chocó un Lamborghini hay que hace mirarte 2 semanas. obligado. Oye. Sí, ¿eh? Chocó un Lamborghini, Omar, hace 2 semanas. Sí, son muy, Sí. muy agresivos. Sí, le apagó el traction control. Ah, no. El traction es algo que yo lo respeto. Sobre todo en algunos autos cuando son tracción trasera. Ese me imagino que era tracción trasera. No, y ese como, carro. y como te digo, que yo no soy muy conocedor de los carros. Yo sé que los carros me gustan por fuera, que son bonitos y yo me quiero montar. Pero yo no estaba al tanto del traction control. Si tú apagaste el traction y No, el no, carro no. tiene power, Es un si pecado. tú aceleraste a fondo, tú no sabes para dónde él va. 100%. A menos de que seas un piloto muy experimentado. Así que para la próxima, el traction encendido. Ya sé, ¿qué principios rigen tu conciencia en el día a día? Nosotros tuvimos una conversación hace unos días con un amigo empresario, nosotros, se llama Yados, y él nos explicaba este concepto de congruencia de conciencia, que es hacer, decir y pensar con unos principios que son claros. ¿Cuáles son esos principios que rigen tu pensamiento, tus acciones y las cosas que tú dices? Bueno, casualmente yo hice un post esta mañana porque estaba pensando eso y mira que ahora mismo se dio el momento en el que convergemos en esa idea. Ujú. Yo entiendo que el respeto es la base que coordina lo que tú me acabas de preguntar. ¿Por qué? Porque si yo tengo respeto al cliente, a mi empresa, yo cultivo eso. ¿Entiendes? Esa ideología de yo decir, por ejemplo, ok, yo le voy a vender a este cliente,
pero yo tengo que ver si yo le puedo vender a ese cliente. ¿Tú me entiendes? Tengo que ver si la empresa me permite hacer esa negociación. ¿Tú entiendes? Y tengo que todo hacerlo equilibrado, de una manera organizada y siempre pensando, vuelvo y repito, del lado del cliente y del lado de la empresa sobre las bases del respeto. Es que supone que una negociación, cuando se hace genuinamente para que sea una buena negociación, ambas partes ganan. Claro. Sí. Eso es lo que se busca. Sí, hay una diferencia. Generalmente, yo tengo una teoría. Casi todos mis mejores clientes o los mejores clientes que tú te puedas ganar, normalmente en la primera negociación, tú te lo ganas ganando muy poco dinero y hay mucho que me lo he ganado perdiendo algo. ¿En serio? Pero después que tú tienes ese cliente de tu lado, en la mayoría de las ocasiones, en segundas, terceras y cuartas negociaciones, te preguntan el precio y no te pelean por precio. Se ven los resultados. No te regatean. Se ven los resultados porque es como tú ganarte su confianza, su afecto, que crean en ti y luego eso tú lo cultivas dando un buen servicio postventa, dando un buen seguimiento, demostrándole que no solo tú eres una persona que quieres venderle, sino también que tú estás aquí para dar apoyo, para ser su amigo y para mostrarle lealtad. Y es una pregunta que me gusta hacerle a los empresarios que conozco y es ¿qué tan importante ha sido Dios en el crecimiento de Yacer? Eso ha sido lo más importante. Incluso mi esposa y yo siempre pensamos desde el principio que todo fue una obra de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas sucedieron con tanta perfección que nosotros pensábamos que estaban planeadas. Y siempre, por ejemplo, cuando un plan divino. Un plan divino. Cuando tenemos momentos difíciles que siempre ocurren en empresas, tú puedes tener lo que tú tengas, tú puedes tener el inventario que tú tengas, tú puedes tener el flujo que tú tengas, pero hay momentos, por ejemplo, que la economía se te aprieta, que el flujo de caja te baja, que pasa esto, que tú tienes ciertos temas, ciertos problemas, que tú dices, concho, le estoy apretado. Y yo siempre en esos momentos, después que yo entendí cómo yo llegué donde estoy o cómo hemos llegado donde estamos, yo siempre me quedo tranquilo. Porque yo digo, todo pasó con un plan divino, perfectamente pensado y diseñado para que llegáramos hasta aquí. Y si ya estamos en este punto, es porque con organización, dedicación, cariño y esfuerzo nosotros vamos a continuar. Eso es una buena manera de verlo. Y yo creo que la manera correcta, porque de eso se trata la fe, ¿no? Claro que sí. Que es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, tú puedes estar en medio de una situación y quizá no ves que hay una salida. Muy interesante lo que acabas de decir. Si Dios me trajo acá, Él evidentemente me va a equipar con lo necesario para yo pasar al siguiente nivel. Pero esa fe y esa creencia es lo único que un empresario, un emprendedor no puede perder. ¿Cómo tú has logrado, ¿no? Aparte de crear esto, al mismo tiempo mantenerte aterrizado, mantenerte humilde, ¿no? Y cada año buscar el espacio de devolver a las personas. ¿Cómo? ¿Por qué tú crees que tú mantienes esa base, no? Eso es algo que mi mamá cultivó en mí, se lo debo a ella, desde que yo era pequeñito. Cuéntanos un poquito sobre eso. Mi mamá fue una persona que todas las semanas me llevaba a la iglesia. Cultivó en mí ¿cómo decirte? Esa cultura, esa tradición, ¿no? Esa tradición de dar, de ser para el prójimo. De cuando me decía ella, mira, cuando tú veas un viejito, en Constanza hay muchos envejecientes, muchas personas pobres y eso. Nosotros teníamos el hábito de salir por esos barrios pobres. En mi casa vivía lleno de personas que iban a saludar a mi papá, a mi mamá, y siempre yo veía esas obras que ellos hacían, que vivían para el otro, se desvivían por los demás. Y cuando tú creces en un hogar donde tú ves toda esa dedicación y que no todo es para ti, sino que mientras
mientras más tú desprendido eres, más cosas vuelven a ti sin tener que hacerlo expresamente para eso. Por eso yo a veces hago obras que en muchas ocasiones la he compartido para que otros se animen a hacerlas. 100%. Pero en realidad lo hago para que mis 3 hijos, mi familia, mi esposa, mis colaboradores, que han ido muchos conmigo a hacer esas obras, vean qué se siente y qué uno trae, porque tú vienes cargado, tú te descargas de lo económico cuando tú das, pero vienes cargado con algo que se llama satisfacción, ¿entiendes? Sí. Agradecimiento y ese sentimiento que solo Dios lo puede dar, de tú sentirte pleno cuando tú eres para el otro, para el que lo necesita. Cuando tú estás ahí para que aquel que realmente necesita de ti en un momento específico de su vida, tú poderle dar tu mano amiga, tu apoyo, eso es algo que no tiene precio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en tu vida tú repites mucho ese hábito y tú lo cultivas, se vuelve parte generalmente la humildad se convierte en uno de tus pilares. Y entiendo que el hombre que es humilde es el que más puede progresar. Por eso hay algo muy interesante que tú dijiste hace un rato. Tú dices, no, es que desde que uno entra aquí, uno te encuentra. Porque yo emprendí en España, en Barcelona, trabajé con italianos, el señor Gildo Seña me enseñó, es uno de los tipos más poderosos de Italia, tiene muchísimas tiendas. En el momento que trabajé con él eran 689 tiendas alrededor del mundo. Y él iba y nos invitaba a comer a los colaboradores, íbamos a un restaurante y se pasaba la tarde entera con nosotros. ¿Entiendes? Entonces, enseñándonos su experiencia y eso. Y esa mezcla entre lo que yo viví en un pueblo, lo que viví en una gran ciudad, trabajando con gente que son bien humildes, te dice a ti, sigue humilde porque humilde llegarás. Entonces, yo entiendo que las personas tienen que tener acceso a ti. Y eso me ha ayudado que mi empresa crezca a una velocidad mucho mayor, porque no es lo mismo que tú vengas buscándome y que te digan a ti, no, él no está, esto y el otro, y tú vas con una idea de comprarme ese carro, tú te fuiste. Sin embargo, si tú me encuentras por aquí dando vueltas, mira, Yacel, tú sabes que tengo rato mirando el MC20, ¿qué vamos a hacer con él? Llévatelo. ¿Para dónde tú vas? No lo vas a montar en el ferry, te lo vas a llevar a Puerto Rico. Llévatelo si nos conocemos y tú tienes capacidad para pagarlo y eso, no hay problema. Como te dije a ti, te voy a entregar el carro y tú vienes la otra semana y después nos arreglamos. Mueve a la Urus. Claro, o mírala allá afuera, ¿dónde está? Se la lleva de una vez. ¿Sabes que a lo largo de tu historia yo me he dado cuenta que hubo muchas personas que impactaron en ti? Y como empresario, ¿cuál ha sido la persona que más ha influenciado en convertirte en un empresario exitoso? Mi hermana. Yo soy el menor de 5 hermanos. Ellos son hermanos míos del primer matrimonio de mi papá. Por lo tanto, tenemos una diferencia de edad un poquito marcada. Quiero decir que a lo mejor cuando yo tenía 14, 15 años, que ella puso en mí la administración de un gran negocio. Y yo estaba dirigiendo 40 o 50 personas con 15 años antes de irme a Barcelona. Porque se vino a atender otros negocios que estaban aquí en la capital. En ese momento yo desarrollé mucho el nivel de la responsabilidad y de tener que quedarle bien a una persona. Y lo que es tú a tan corta edad dirigir un equipo. Y un equipo que no es fácil, porque donde tú tienes un lavado de autos, un car wash, donde tú tienes un restaurante y donde tú tienes ese tipo de mecánicos, que es un repuesto y ese tipo de cosas, eso no es fácil. Porque tú estás liderando distintos tipos de personalidades, de diferentes muchos áreas. Difíciles, Sí. Muchos van a favor, pero la mayoría, tú tienes que levantarte a pelear todos los días. El 60% de mi tiempo yo lo invierto en temas de recursos humanos y de liderazgo, ¿entiendes? Okay. Entonces, eso es algo que el empresario tiene que tener en cuenta, que no todo es como se ve.
No todo es Porque tú firma de vienes aquí, papeles. tú ves este showroom y no todo es firma de papeles, decir que sí, que no. Y no tengo operación. Detrás hay algo que hay que trabajar bastante y generalmente es más de lo que se muestra. Claro. Lo que no se ve más Se es back office, más de lo que Eso se ve. sí, eso es algo que tenemos que estar programando. Todo el emprendedor tiene que estar dispuesto a que tiene que sacrificar bastante y lógicamente lo que más te va a ayudar es lo que hace un buen líder, que es captar recursos humanos y colaboradores que tengan más capacidad que él, que son los que te pueden ayudar. Porque si tú tienes una idea de negocios y tú no buscas los colaboradores que vayan alineados con esa idea de negocios, tú no estás no llegas. O si no se va alineado. Tú tienes que buscar gente que estén por encima de tus ideales. Yasser, tú que estás en esta industria y tienes la capacidad de diariamente negociar y vender, ¿no? Comercializar con personas de todos los estratos. Exacto. Personas que quieren buscando una Chang'an porque quieren algo un poquito más económico. Personas que dicen, wow, me voy a comprar un Ferrari, un Lamborghini. Eso te da a ti una vara, ¿no? Como para medir cómo está la economía. Porque tú dices, ok, si tengo movimiento y tengo ventas de todos los tipos, la economía está en movimiento. Sí. ¿Cómo tú sientes actualmente la economía de la República Dominicana y a dónde tú crees que irá en los próximos años? Mira, por mi experiencia, normalmente cuando hay años de elecciones, baja un poco el interés y mientras más los vehículos costosos son, se rezaga un poco. Nosotros obviamente hacemos nuestra labor de venta para contrarrestar ese efecto, pero se siente. Ahora estamos vendiendo muchos vehículos comerciales, muchos vehículos convencionales, vehículos de lujo vendemos, pero no al ritmo de antes de empezar la campaña. Obviamente estamos, vuelvo y te repito, haciendo todo para contrarrestar ese efecto. Claro, pues eso es parte de tu estamos proyección. logrando, eso son parte de mis proyecciones, como te dije, en el 2021 y 2022 vendimos por un efecto de post pandemia, pero esa venta sabíamos que iban a bajar, pero sin embargo tuvimos que hacer un trabajo para mantenerlas allá arriba. Claro. Y entonces eso es lo que hace que un buen empresario, o sea, buscar las herramientas para contrarrestar ese bajón que te puede dar en un momento X la economía y poder sacar ese provecho puntual de ese momento y convertirlo en un profit. Entonces, tú como empresario estás bastante diversificado. Tienes la parte comercial de vehículos, de alta gama, de vehículos convencionales. Tienes el tema del autodetailing. Tienes el tema hospitalario, ¿no? Con Morgan. ¿Cómo más tú estás diversificado como empresario? ¿Cómo? ¿Cómo estás diversificado como empresario aparte de estos negocios que tienes acá en Cleaner Studio? Bueno, actualmente mi proyección a largo plazo es desarrollar lo que son las inversiones. Porque llega un momento en el que tú dices, ok, yo he crecido y voy a crecer, pero hasta este punto. Después de ahí yo necesito diversificar un poco, ir poniendo aquí, allí y eso, porque si tú te llevas de crecer nunca vas a parar. Pero Correcto. llega un momento, ese es mi pensar, llega un momento en el que yo digo, a mí me gusta, por ejemplo, hacer esto, mis autos de lujo, tenerle todos los autos que mis clientes puedan necesitar, pero me interesa crecer hasta este punto. Entonces yo entiendo que es inteligente uno poder desarrollar en un momento X otras habilidades de negocios a la cual se le puedan sacar beneficios, como son las inversiones y esas ramas de la economía que no te exigen tanto tiempo y que pueda quizá permitirte poner fondos o cierta cantidad de dinero a trabajar para ti sin tú tener que verte involucrado físicamente en una actividad X. Yo me imagino que estando en esta época de elecciones y demás, ¿nunca se te ha acercado para en Constanza tú tener algún tipo de dirección política? Sí, la verdad que me la han hecho, sí. Me la han hecho. Pero ¿y algo que a ti te llama la atención? hasta ahora no. Hasta ahora no lo veo en mi horizonte
verme involucrado en ese sentido. Me imagino que tu esposa te dice, no, mira, Yacel, no me hable hicieron de un eso. reconocimiento muy bonito hace un tiempo en Constanza como empresario, que lo agradezco bastante y lo aprecio bastante, y me han hecho ofertas en ese sentido bastante interesantes a nivel político, pero hasta ahora no. Todavía estoy enamorado de los autos. Quiero seguir compartiendo y tener tiempo para todos mis clientes, amigos, relacionados, los seguidores. Y en nuestro futuro inmediato vamos a seguir esa línea. Buenísimo. Yo quisiera que, para ir cerrando con el podcast, con esta conversación con no dejo de Yacel. mirar el carro Fórmula 1. Ahí vamos a ver a Alonso, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, ustedes van a ir a una de esas carreras. Seguro que sí. Me gustaría saber, jóvenes que están buscando perseguir tus pasos y están diciendo, oye, yo me quiero meter en esto de importar vehículos, yo quiero empezar en esta línea de negocio, porque realmente lo bonito de ser empresario, y nosotros venimos aquí a la República Dominicana, tú viniste de Barcelona, Ernesto vino de Canadá, Omar está aquí, pudiera estar en Miami con su familia, yo vine también de Barcelona y en un momento de Toronto, es que uno viene y dice, yo en mi país quiero hacer lo posible de triunfar acá y de dar el ejemplo acá. Yo creo que hasta un propósito de Dios es eso en nuestra vida, que Él de nosotros poder edificar a los jóvenes y decirle, mira, no todo es lavado, no todo es tarjeta, no todo, hay un camino correcto. Tú puedes ser empresario, exactamente. Tú puedes ser ejecutivo, tú puedes prosperar ayudando no solamente a tu comunidad de clientes, sino a las personas que trabajan contigo a tu alrededor. Entonces hay jóvenes que están en este momento estudiando en la universidad, otros que dicen, me quiero dedicar ya a traer vehículos, al negocio de los vehículos. ¿Qué consejo tú tienes para esas personas que están en esa posición? Mira, casualmente anoche me abordó alguien, yo venía saliendo del restaurante, ya me iba a casa, y un joven me abordó cuando yo me estaba montando en el vehículo y me hizo una pregunta parecida a la que tú me hiciste. Y yo les respondí de la manera siguiente. Normalmente vemos nuestros líderes, nuestros modelos a seguir de una manera visual que quizás no es como puede ser desde el fondo. ¿Por qué? Te lo explico. Tú vienes aquí y ves este showroom, tú quieres emprender, pero tú tienes que saber que se comienza desde abajo. Yo se lo dije a él. Tú tienes que empezar, si tú quieres vender carro, con carro de 200, 300 y 400 mil pesos. Si tú tienes 2 o 3 millones de pesos, tú tienes que buscar cómo tú vas a comprar 8 carros. Tú no puedes querer, porque tú ves ahí adelante una Mercedes, una cosita, y metes tú tu dinero en una Mercedes o en un vehículo X de alta gama, porque te vas a reventar. O sea, tú tienes que empezar con cosas que te permitan tener un flujo constante de efectivo. Y mientras vas creciendo tus recursos, entonces tú vas subiendo el perfil de tus productos. Por ejemplo, el que viene aquí a este churro se vuelve loco, pero yo tengo muchas facilidades financieras, tanto de los bancos como de los concesionarios, que son los que permiten que esto esté tan bonito. Por eso te dije al principio de la entrevista que la responsabilidad es una parte clave para llegar a donde tú quieres en la vida. Combinado con el respeto. Porque sin facilidades, sin crédito, no se crean empresarios. A pulmón no. A pulmón no se puede hacer. Tiene que verse involucrada una facilidad, crédito bancario, financiamiento, y son lo que y es lo que te permite en un momento X, tal banco me dio una línea de crédito de 5 millones de pesos, pero le quedó bien. Le quedé bien y el año que viene me dieron 10 millones. Y le quedé bien y después me dieron 20. Y ahí tú vas subiendo tu portafolio de productos y el perfil si tú decides cambiarlo. Pero debe de ser de acuerdo a tus posibilidades. Claro. Tú no puedes creer con unos recursos limitados que vas a empezar desde arriba. Sino, ubícate, empieza primero. El respeto al dinero es fundamental, a los recursos de la empresa. Yo lo que recomiendo es que todo el que emprenda se ponga un sueldo, vive en su casa con ese sueldo moderado y que le permita a la empresa que ese flujo de dinero y esa constancia la haga crecer. Básicamente, para crecer en el empresariado
hay que incurrir al apalancamiento. Sin Lógicamente, sin apalancamiento no te hay nada. tomaría 3 veces más, 4 veces más. Claro. Sí. ¿Y yo siempre dije algo. Hay personas, por ejemplo, que me dicen hoy en día, no es que tú creciste más rápido que yo. Y me dicen, y también me dicen, no, es que a mí no me gusta coger prestado. Yo digo, no. El que quiere crecer tiene que permitir que los bancos se ganen lo de ellos y tú te ganas lo tuyo. Porque si tú eres egoísta y nada más te quieres ganar lo tuyo, tú vas a crecer en ese mismo... Crece más limitado. Claro. Hazte amigo de los bancos. Creces más limitado. ¿Y qué tanto tú crees que esa persona o ese joven que quiere seguir tus pasos, aparte de empezar con vehículos que, digamos, puedan tener más salida a lo inmediato, ¿no? Y poder diversificar su portafolio con carros más convencionales para luego poder llegar a estos niveles, ¿qué tanto tú crees que él debería de invertir en sí mismo? Porque ciertamente parte de tu éxito, por no decir, evidentemente hay un gran porcentaje que se debe a Dios, a otro porcentaje que se debe a la dama que está a tu lado, porque eso es clave en cualquier empresario. Pero hay un porcentaje que se debe a lo que tú invertiste en ti como individuo. Sí. Lo que tú invertiste en tu salud, en tu intelecto, en tu imagen, ¿no? En tu comunicación. Sí, obviamente, sí, porque no es lo mismo la manera en que yo me comunicaba y me proyectaba cuando yo inicié que ahora. Es algo que yo me he dedicado a aprender y a desarrollar a sí mismo, como la apariencia física, la vestimenta, porque es lo que te proyecta, y como la gente te ve y como el público te percibe, es lo que en un momento determinado te permite llegar a un punto, llegar a una meta y desarrollarte como ser humano y como empresario. El intelecto es la parte principal que debe desarrollar un ser humano que quiera tirar para adelante. Tu manera de pensar es la que decide y es la que refleja la salud financiera de tu empresa. ¿Tú alguna vez pensaste que no lo podías lograr? Sí, pero bloqueaba ese pensamiento. O sea, te llegaba. Inmediatamente. Sí. Me llegaba. ¿Qué edad tiene Alonso en este momento? 9 años. Me gustaría que cerráramos este podcast, esta conversación, con algo que pueda quedar grabado en la historia, y que si Alonso en algún momento como empresario, como atleta de alto rendimiento, dice, oye, hoy yo no me siento en mi mejor momento, que él pueda ir al pasado y escuchar un consejo tuyo que quede grabado desde el día de hoy para toda su vida. ¿Qué consejo te le daría a Alonso de 22, 23, 24 años? Bueno, Alonso lo que le diría es que se fije en lo que yo he logrado desde cero. Cuando inicié tenía muy poco apoyo, decidí emprender yo solo, y que si él tuvo la dicha de a lo mejor arrancar un poquito encaminado, como decimos nosotros, ya tiene la mayor parte del camino recorrido. Todo después de ahí es constancia, disciplina, esfuerzo y respeto por los demás, por el dinero y por los colaboradores, y también por la familia. Las bases sobre las que se construye una vida sana, ejemplar, es la constancia, el trabajo y el respeto. Entonces, esas palabras yo quiero que él se las aprenda, porque en un ámbito empresarial, como también deportista, o en cualquier ámbito de la vida, son las cosas que permiten que un ser humano se desarrolle como tal y pueda llegar a esa meta que siempre ha soñado. Entonces, nada. Llegar a este punto de pensamiento no es solo porque uno lo piensa así ahora, sino que son muchos tropezones lo que uno ha pasado para poder llegar hasta aquí y para poder, como quien dice, sacar la cabeza. ¿Tú entiendes? Porque cuando tú arrancas desde cero, que nadie te conoce, nadie te ve. Pero cuando tú ya tienes algo que perder y ya representas algo en la sociedad, digo yo, o puedes poner en peligro los intereses de otro competidor, otra persona que está al lado tuyo. Yo lo digo eso mucho, es un dicho que yo tengo. Te quieren cortar la cabeza. No quieren que tú llegues. Pero eso es una sociedad capitalista que
que es así desde los inicios de la humanidad. Eso es algo que no podemos cambiar. Sí podemos trabajar, podemos contrarrestar con ciertas costumbres que nosotros podemos e ideales desarrollar, pero es así, y lo que podemos hacer como seres humanos es trabajar en favor nuestro para que ese tipo de pensamiento nos permita avanzar de una manera más veloz, pero más segura a la vez. Yo creo que hemos conocido mucho, Ernesto y Omar, ¿no? De Yacer. Finalmente puedo entender tu historia, finalmente puedo ver de dónde vienen tus orígenes, ¿no? Y por qué en el día de hoy, aún tú llegando a la etapa en la que te encuentras como empresario, como padre, como esposo, como líder, ¿no? De una comunidad, sigues cada día dando el mismo ejemplo que cuando iniciaste. Y todo viene arraigado a tus principios familiares, que es lo que podemos seguir viendo en el día de hoy. Eres un ejemplo en ese sentido tremendo, viejo, para los jóvenes que quieren emprender, que quieren crecer. Y lo único que te puedo decir de parte del equipo de Abacus es que tienes nuestro aprecio, que Dios te bendiga, que Dios siga depositando sabiduría en ti. A ustedes también. Como en el rey Salomón, ¿no? Para que... está muy hermoso lo que ha construido ahora, pero sabemos que vienen muchísimas cosas por delante. Vienen muchísimas cosas por delante. Con tu familia. Hay muchos sueños todavía por lograr, por conquistar, pero estamos seguros con el favor de Dios de que lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias. Gracias por abrir un gran abrazo y gracias de verdad, humildemente, por tomarme en cuenta y permitirme contar esto, que yo entiendo que va a ser muy interesante y va a aportar valor a muchos jóvenes que estaban esperando esta información y este tipo de testimonio en la sociedad. Guys, es muy bonito ir a la universidad, es muy bonito leer libros de crecimiento, de motivación, de emprendedurismo, pero yo creo que hay una magia cuando tú puedes conocer la historia de un empresario, ¿no? Ver sus caídas, cómo se ha levantado, ver cómo... los riesgos que tomó. Los riesgos, ¿no? El fogueo en el día a día es lo que te permite tener éxito y avanzar. Learn while investing. Obviamente, los conocimientos que tú puedes adquirir estudiando, tú lo vas a aplicar en el día a día y tú vas a decir, este sí, este no. Y al final, con los años, tú vas a crear una fórmula que a ti te sirve y que tú puedes decir, yo aprendí estas ciertas cosas, me funcionaron y de esta manera es de la forma en que me voy a comportar en los negocios, en la sociedad, en la familia, y eso es lo que crea el ser humano. 100%. Sí. Qué hermoso. Guys, nos vemos en el próximo episodio, en el próximo podcast. En los comentarios, por favor, vamos a presionar a Yacer para que abra el canal de YouTube y tenga un blog del día a día, porque yo creo que eso sería algo... El canal está abierto, que vayan y sigan y ya la semana que viene empezamos a subir videos. Arrancamos. Buenísimo. Vamos arriba. Vamos para adelante.